Godzilla Apocalipsis Monstruoso 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. Es el agente sarariano otra vez. Agente estadounidense de Biomajor, Godzilla contra Biolante. Palacio de Heliópolis, El Cairo, Egipto. 28 de junio de 20XX 9:30 am. Aunque las calles de la capital de Egipto parecían seguras y ordenadas, las cicatrices de casi una década aún eran visibles para quienes habían observado la región. Mientras la comitiva avanzaba por las ásperas calles del Cairo, muchos ojos, incluido el del contraalmirante Tony Carlson, observaban con cautela a través de las ventanas blindadas cualquier señal de peligro potencial. Afortunadamente, no parecía haber ninguna cuando la comitiva giró para entrar en el suburbio de Heliópolis, donde varios tanques egipcios M1A1 montaban guardia. La comitiva pronto llegó al cuartel general militar egipcio, donde los esperaban sus homólogos y un grupo de reporteros. Con una mueca de dolor ante lo que estaba a punto de soportar, Carlson se aseguró de que estuviera bien antes de salir con los demás oficiales militares y el embajador estadounidense para saludar a la comitiva que los esperaba. Después de un tenso pero educado saludo, el grupo entró para atender sus asuntos. Al llegar a una gran mesa circular, el grupo se dividió. Los egipcios ocuparon la mitad del círculo y los invitados la otra. Mientras todos se acomodaban, los asistentes trajeron comida y bebida para todos mientras revisaban sus respectivas notas. Tras varios minutos, la reunión comenzó con el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien pronunció la declaración inaugural. Quiero agradecerles que hayan accedido a reunirse con nosotros, especialmente con tan poca antelación. El embajador estadounidense en Egipto respondió con una educada discreción. Por supuesto. A pesar de nuestras últimas diferencias, Estados Unidos valora la alianza que tiene con su país y el papel que Egipto ha desempeñado en el mantenimiento de la paz, así como en su asistencia durante la crisis. El mariscal de campo egipcio asintió antes de responder. Como tenemos mucho que cubrir, deberíamos empezar. Con esto, se activó una de las grandes pantallas detrás de la delegación egipcia, mostrando un mapa de Egipto y de la región en su conjunto. Minutos después, ambas partes comenzaron a debatir sobre diversos temas. Si bien el suburbio de Heliópolis era una de las zonas más pudientes de la ciudad, aún existían elementos cuestionables que a menudo hacían negocios con el ejército. Fue aquí hoy. No muy lejos, grandes congregaciones de personas comenzaron a reunirse para escuchar los últimos discursos de líderes políticos y activistas. Aunque una gran parte eran islamistas, otros eran laicos que tenían sus propios problemas con el ejército. Con los dos grupos operando prácticamente uno al lado del otro, una confrontación era inevitable y pronto estallaron enfrentamientos en las calles. Al amparo del caos, varios grupos de personas se infiltraron en el suburbio de Heliópolis antes de comenzar su camino hacia el cuartel general militar egipcio. Desde la azotea de un edificio cercano, un joven árabe, impecablemente vestido, observaba las actividades de la Academia Militar Egipcia y la base aérea militar de Almaza, justo al lado. Al darse la vuelta y ver que el caos se extendía hacia la zona de la academia y la base aérea, el joven activó un teléfono seguro con uno de sus hombres en tierra. ¿Están sus hombres en posición? La voz del otro lado de la línea respondió. Sí, lo estamos. Los explosivos están en su lugar y ahora mismo estamos dirigiendo a la multitud hacia su ubicación, así como hacia la de las embajadas de los odiados infieles. Asintiendo en señal de aprobación ante el avance de los disturbios, el hombre elegantemente vestido le dijo. Lo has hecho bien. Prepara los explosivos y, una vez que estén listos, serás bienvenido al botín. La voz al otro lado de la línea se apagó mientras el árabe revisaba su extenso equipo. Al ver que todo estaba en orden, el hombre esperó a que llegara el caos para luego entrar en acción. De vuelta al complejo principal, el personal militar egipcio y los invitados habían estado conversando durante los últimos 45 minutos. Comenzó con una discusión sobre la situación general en Egipto antes de pasar a cuestiones de mando y control entre los egipcios y las fuerzas extranjeras en general. Desde la perspectiva egipcia, sus principales objetivos eran obtener garantías de que mantendrían el mando y el control sobre sus fuerzas que operaban en el país, y de que las asistirían en caso de emergencias, ya fueran humanas o kaiju.
Aunque sus acciones finales habían sido al servicio de su pueblo, los generales egipcios, como casi todos los demás, nunca olvidaron que los estadounidenses estaban más que dispuestos a entregarlos a los lobos islamistas que habían gobernado su país durante un breve periodo. Para los invitados extranjeros, la atención se centró en mantener la alianza entre Estados Unidos y Egipto. Desde las revueltas árabes de 2011, la alianza se había mantenido inestable y, en ocasiones, parecía estar al borde del colapso, ya que el gobierno egipcio tenía varios partidos, incluyendo algunos que no le gustaban en absoluto al gobierno estadounidense. Ni siquiera la presencia de la amenaza Kaiju logró cambiar por completo la relación entre los ejércitos de ambos países. Al observar a las dos partes discutiendo, Carlson gruñó levemente ante lo que presenciaba. Los egipcios mostraban testarudos, mientras que sus compatriotas estadounidenses se empecinaban en sus propias posturas. Más importante aún, apenas se había hablado de la verdadera amenaza para la región. Que eso podría aniquilarlos a todos sin distinción entre la humanidad. Cada vez que sus colegas oficiales de la Fuerza G podían hablar sobre la situación principal, ambos grupos del público reaccionaban con aburrimiento. Cuando les llegó el turno a ella y a las oficiales, los egipcios reaccionaron especialmente con desdén. Cuando el embajador estadounidense se disponía a responder a una pregunta del líder egipcio, varios asistentes irrumpieron en la sala, al menos dos de ellos con sus rifles desenfundados. Uno de ellos corrió inmediatamente hacia el mariscal de campo y le susurró algo al oído, lo que hizo que éste se estremeciera un instante antes de volverse hacia sus invitados. Caballeros, me temo que tendremos que trasladarnos a otro lugar. Ha habido disturbios afuera y no podemos garantizar la seguridad en este momento. Deberíamos trasladarnos a uno de los búnkeres subterráneos. Los invitados extranjeros se miraron un momento para sopesar sus opciones antes de que el embajador estadounidense asintiera en señal de aprobación. De inmediato, el grupo comenzó a caminar por los pasillos designados. Mientras lo hacían, Carlson estuvo atenta a cualquier señal de peligro al oír los disparos y las explosiones muy cerca del complejo. Esto resultó ser un presagio, ya que en cuanto llegaron a la entrada principal por donde habían llegado los invitados, se produjeron varias explosiones fuertes que derribaron a casi todos. Se oyeron disparos mientras los sorprendidos guardias intentaban ver quién los atacaba. Secándose el polvo de los ojos, Carlson corrió a refugiarse mientras agarraba una carabina M4 de un soldado caído. Comprobando la munición, se giró para ver si había algún objetivo. Al girarse rápidamente, vio a varios insurgentes acercándose con AK-74 desenfundados, apuntó rápidamente, eliminando a dos y dispersando al resto para que se cubrieran. Volviéndose a toda prisa para protegerse del fuego enemigo, Carlson miró a su alrededor para analizar la situación mientras se giraba hacia varios soldados que respondían al fuego de sus agresores comunes. ¿Cuál es la situación? Un coronel egipcio se estremeció al pensar que una mujer le preguntara antes de responder. Han estallado varios disturbios en los barrios cercanos. Creemos que fueron causados por los fundamentalistas islámicos. Asintiendo ante el pensamiento y comparándolo con lo que acababa de ver, Carlson se volvió hacia el fuego y a varios otros que entraron en su línea de visión con disparos cuidadosamente dirigidos antes de gritar. ¿Estamos recibiendo alguna ayuda? Un oficial estadounidense respondió a la pregunta del almirante. Ya hemos solicitado ayuda a través de la embajada y los egipcios están haciendo todo lo posible para ayudarnos. Echando un vistazo a la carnicería que se extendía ante ella, Carlson esperaba que la ayuda llegara pronto, pues estos atacantes parecían más profesionales que los ataques habituales que los egipcios debían afrontar. Volviendo a concentrarse en la situación, reanudó de inmediato el fuego contra sus asaltantes. Carlson tenía todo el derecho a preocuparse, pues los refuerzos que se abrían paso hacia el cuartel general se habían topado con la resistencia de enemigos mucho más peligrosos que los que habían estado acostumbrados a enfrentar. Las fuerzas de seguridad y militares, que se abalanzaban sobre los insurgentes locales equipados con armas improvisadas, se encontraron con enemigos armados con AK-47 y armas antitanque, y sufrieron las consecuencias. Desde su posición privilegiada, observando el ataque al cuartel general y al palacio presidencial, el joven mercenario árabe, elegantemente vestido, sonreía con tristeza ante la carnicería que se desarrollaba. Aunque existía la esperanza de una misión exitosa, el hecho de que sus enemigos contraatacaran con mayor fuerza era una ventaja aún mayor, pues indicaba que su misión se pondría interesante. Tras asegurarse de que los demás ataques se desarrollaban según lo previsto, el mercenario comprobó el funcionamiento de sus armas antes de prepararse para participar en el combate.
Tras intercambiar disparos con los intrusos, Carlson asomó la cabeza para observar mejor la situación. Al ver a varios hombres acercándose con armas de fuego, les disparó inmediatamente con una ráfaga de ametralladora antes de cambiar de posición, mientras varios insurgentes la bombardeaban con su SAC-74. Ella les devolvió el favor con disparos rápidos de su M4, eliminando 2 objetivos y enviando al resto a cubierto. Tras su respuesta, Carlson regresó a cubierto y llegó justo a tiempo, ya que varios morteros impactaron cerca de su posición, cubriendo la zona con metralla. Observando la zona desde su posición, Carlson activó de inmediato su enlace de comunicaciones. A cualquier aeronave militar estadounidense que se acerque, les habla la almirante Carlson de la Armada de los Estados Unidos. Tenemos morteros bombardeándonos en estas coordenadas. Encarguen a algunas de sus unidades que los combatan y los destruyan. La voz al otro lado de la línea confirmó la información y pronto, Carlson y los demás defensores pudieron ver helicópteros Apache y vehículos aéreos no tripulados estadounidenses sobrevolándolos en busca de objetivos. No tuvieron que esperar mucho, ya que varios vehículos aéreos no tripulados lanzaron misiles contra presuntos puntos de disparo de mortero. Al amainar el fuego de mortero, algunos defensores avanzaron hacia los insurgentes, eliminándolos cuidadosamente con fuego de cobertura de Carlson y varios otros, a quienes sus comandantes ordenaron que se quedaran atrás mientras el resto avanzaba. En 10 furiosos minutos, despejaron a los insurgentes en la puerta principal con la ayuda de vehículos armados con ametralladoras calibre 50. Mientras evaluaban la situación, los líderes de escuadrón escuchaban las actualizaciones de la situación por sus auriculares. Se habían producido otros tiroteos en la ciudad, muchos de ellos cerca de edificios gubernamentales y militares. Como era de esperar, se habían cubierto entre la multitud para acercarse a sus objetivos. Por supuesto, esto dificultaba localizarlos, ya que se ocultaban entre los civiles. Además, era difícil distinguir entre los ataques de los locales y los que venían del extranjero, y, por lo tanto, con las armas pesadas que Carlson y los demás estaban encontrando. De repente, una voz al otro lado de la línea anunció que se acercaban más bandidos, algunos de los cuales conducían sus vehículos a una velocidad excepcional. Los defensores, muchos de los cuales eran veteranos, se pusieron a cubierto de inmediato con las armas desenfundadas. En cuanto llegó el primer coche, recibió una lluvia de balas que desencadenó una explosión. Llegó otro coche y logró acercarse lo suficiente como para detonar su carga, lo que desencadenó una explosión aún mayor, derribando a los que se encontraban cerca. Al recobrar el sentido, Carlson parpadeó un momento para orientarse antes de que varias balas erradas la obligaran a ponerse a cubierto. Al ver que al menos algunos defensores también habían logrado cubrirse, la almirante volvió a enfrentarse a los enemigos que tenía justo delante. Desafortunadamente, esta vez los recién llegados fueron un poco más profesionales, ya que se necesitaron más disparos para abatirlos. Un soldado cercano se agachó de inmediato tras disparar varias ráfagas con su M4. Maldiciendo el fuego que venía en su dirección, el soldado comentó en voz alta: «Necesitamos ayuda urgente o nos van a invadir». Inmediatamente se giró hacia uno de los operadores de radio, que también se puso a cubierto tras disparar varias balas contra sus atacantes. «Pida ayuda de inmediato». El oficial asintió antes de contactar con las unidades para solicitar apoyo aéreo cercano. Tardó varios minutos en responder a su superior. «Tenemos varios helicópteros sobrevolando, pero el enemigo opera cerca de nuestra ubicación». Carlson y varios de los otros oficiales de alto nivel se miraron entre sí antes de que el almirante dijera en tono firme: «Ordenen el ataque justo encima de nosotros si es necesario». Los demás se miraron como si el almirante estuviera loco, pero varias explosiones cercanas los convencieron de lo contrario. Se dieron las órdenes y pronto se lanzaron varios misiles Hellfire junto con una devastadora lluvia de ametralladoras de 30 milímetros. Mientras Carlson y varios de los defensores de la entrada se cubrían, la zona frente a ellos se iluminó con explosiones. Una vez despejada, emergieron para observar su trabajo en un silencio sombrío. Pasaron varios momentos antes de que un oficial militar egipcio corriera hacia el jefe de seguridad del personal estadounidense. «Gracias, caballeros, por la ayuda». Tras una breve pausa mientras los estadounidenses lo reconocían, el oficial militar continuó: «En este momento, nuestros refuerzos están siendo atacados y necesitan ayuda». Sacando un mapa, marcó las ubicaciones con un bolígrafo, a las que el oficial militar estadounidense a cargo de las fuerzas terrestres respondió antes de reunir a los posibles voluntarios.
Desde su ubicación en la intersección principal de la carretera El Orruta-El Cairo-Suez, el elegante árabe escuchaba las noticias de los ataques. Si bien algunos habían sufrido pérdidas devastadoras, las bajas fueron igualmente cuantiosas para los defensores. La mayor decepción se produjo en el cuartel general del ejército egipcio. Con la situación despejada allí, los defensores estaban a punto de adentrarse en el caos que se extendía por el resto de la ciudad. Volviéndose a mirar hacia la calle, el joven comunicó por radio a la gente en tierra que se prepararan mientras él se preparaba preparando su rifle de francotirador OSF-96. Un pequeño grupo de patrullas y vehículos blindados ligeros avanzaba lentamente por la carretera, con las tripulaciones apuntando sus armas en diferentes direcciones ante cualquier señal de peligro. Si bien se habían topado con tiradores de vez en cuando, la mayor parte de la resistencia consistía en lugareños. Aún así, aunque habían sufrido bajas y en ese momento, la orden era llegar al cuartel general militar egipcio lo antes posible. Al llegar el pequeño convoy vehicular a la intersección de las carreteras El Orruba y El Cairo-Suez, varios artefactos explosivos improvisados detonaron a su alrededor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las autoridades recibieron una lluvia de ametralladoras que intentaron repeler como pudieron. Los vehículos militares tenían más posibilidades de éxito y, por lo tanto, atrajeron la atención de los hombres que se escondían en los pisos superiores de los edificios circundantes. Tras comprobar la seguridad de su posición, el mercenario árabe se puso manos a la obra, usando su rifle de francotirador para identificar objetivos de oportunidad. Con una larga trayectoria de combate en los peores infiernos de Oriente Medio y África, el mercenario eliminó rápidamente objetivos individuales antes de pasar a otro. Incluso apiñados cerca de los vehículos, no encontraron seguridad, ya que algunas balas tenían la potencia suficiente para atravesar el blindaje ligero. Para quienes estaban en el punto de mira de sus disparos, parecía que había más de un artillero en ese lugar. Tras eliminar a otro objetivo, el mercenario árabe escuchó su auricular durante varios instantes antes de cambiar de frecuencia y gritar a varios hombres que lo siguieran hasta un nuevo punto de emboscada. Rápidamente prepararon sus armas y derrotaron a sus enemigos por minutos, descargando una lluvia de balas contra los defensores del cuartel militar egipcio mientras avanzaban a toda velocidad por la calle. Aunque algunos vehículos de los refuerzos eran fuertemente blindados, el resto eran ligeros, y los insurgentes los derribaron rápidamente. Mientras los soldados de infantería evacuaban rápidamente sus vehículos, se apiñaron en torno a los blindados, para consternación de los hombres que estaban dentro. Afortunadamente, los hombres más experimentados se dispersaron rápidamente y encontraron refugio, disparando constantemente contra sus enemigos invisibles. Tras revisar instintivamente su arma y municiones antes de evacuar su coche, Carlson corrió de inmediato a un lugar seguro, mientras observaba la magnitud de la situación a su alrededor. Una vez segura en su posición, Carlson comenzó a disparar su M4 contra los objetivos sospechosos. En toda la ciudad, las fuerzas del gobierno egipcio recuperaron gradualmente el control de los distritos y zonas controladas por los insurgentes. Contra la población local, las fuerzas del gobierno egipcio lograron controlar la situación, aunque no fue fácil. La resistencia que encontraron en estas zonas fue firme, pero manejable. Sin embargo, la lucha contra los elementos insurgentes que provenían de fuera de Egipto resultó más difícil y requirió el uso de armas y vehículos pesados para erradicar a las guerrillas. En medio de la carnicería, los civiles también se involucraron. Algunos tomaron todas las armas que pudieron y se unieron a la masacre a ambos lados de la línea. Otros intentaron encontrar cualquier refugio posible, mientras que algunos de los más nobles se dedicaron a ayudar a curar a los heridos. Aunque estaba ocupado disparando a objetivos en rápida sucesión con su OSF-96, el mercenario árabe se mantenía al tanto de las noticias que se filtraban por su auricular. Dejando su rifle de francotirador un momento, el experimentado combatiente se giró para mirar hacia afuera con sus binoculares durante un rato antes de anunciar por el enlace de comunicaciones. Ordenen a todas las fuerzas alrededor de la ciudad que regresen a sus zonas seguras. Cubriremos su retirada. La noticia cautivó a algunos combatientes, pero los estallidos de la batalla los devolvieron al presente y reanudaron el fuego. Tras comprobar que tenía suficiente munición para su AK-74M, el mercenario árabe reanudó su propio combate. Aunque Carlson y sus colegas habían logrado resistir a los insurgentes, estos tampoco avanzaban. El fuego mortal proveniente de los edificios a ambos lados de la calle les impidió, tanto a ellos como a las fuerzas aliadas del otro lado, avanzar hacia la intersección.
El fuego ya se había centrado en los edificios, pero, por desgracia, los disparos no cesaban por mucho que las fuerzas que se encontraban al frente lanzaran contra ellos. Eso dejaba dos opciones: infiltrarse en los edificios y despejarlos o reducirlos a escombros. Inmediatamente se dirigió al comandante de la fuerza terrestre a cargo del convoy. Comandante, sugiero que asaltemos algunos de esos edificios inmediatamente. El oficial al mando, ya sorprendido por la presencia de una almirante, y además mujer, que hacía de almirante, respondió de inmediato. Apenas tengo hombres para eso y ahora mismo los insurgentes tienen las calles cubiertas. Cualquier intento de cruzarlas solo resultaría en bajas. Pasaron varias balas, lo que significó la declaración del oficial al mando. Asintiendo ante la declaración, Carlson se mantuvo firme en sus convicciones al responder. Si no hacemos algo, estamos todos muertos. Si intentamos entrar en esos edificios y despejarlos, podemos aliviar un poco la presión en las calles. El oficial al mando pareció comprender a regañadientes y pronto varios escuadrones grandes de hombres se dirigieron hacia los edificios que rodeaban la intersección. Carlson estaba entre los que se lanzaron casi de cabeza a la pelea. Mientras disparaba a objetivos en la calle, el mercenario árabe vio rápidamente pequeños grupos de soldados que se abalanzaban sobre los edificios, con un grupo grande dirigiéndose hacia él. El hombre, junto con varios otros, se dirigió rápidamente hacia los recién llegados, pero los soldados se alejaron rápidamente de su alcance. Pasaron unos segundos antes de que todos oyeran las explosiones en la parte inferior del edificio, indicando que las fuerzas gubernamentales estaban dentro. Tras comprobar que todos conocían sus tareas, el mercenario y su séquito se acercaron a los recién llegados, preparándose también para escapar. Carlson se alegró de tener el arma desenfundada, pues en cuanto entró en el edificio cercano, varios insurgentes ya les disparaban. Ella y varios otros abatieron rápidamente a sus atacantes, y los demás se sorprendieron de la rapidez con la que Carlson reaccionó. Antes de que nadie pudiera preguntar, el líder del escuadrón les indicó a los hombres que siguieran avanzando. Debido al inusual estatus de Carlson, le ordenó que permaneciera en medio del grupo. La almirante gruñó en silencio al oír esto, mientras se quejaba de su edad y rango. El grupo ascendió silenciosamente por las habitaciones de todos los niveles, despejando las salas de posibles enemigos con el mayor cuidado posible en medio de un tiroteo. Algunas habitaciones fueron despejadas con granadas, mientras que otras requirieron un tiroteo con los intrusos. Como era de esperar, la situación fue bastante desagradable, ya que la limpieza de las habitaciones ya había causado algunas bajas. Mientras ayudaba a despachar objetivos en los niveles inferiores, Carlson presentía que los problemas no se hacían esperar, pues su grupo ascendía silenciosamente a los niveles superiores. Por suerte, no estaba sola, pues el líder del escuadrón indicó un avance lento y gradual mientras intentaban despejar al enemigo en los niveles superiores. Lo que sí le preocupaba era la resistencia que encontrarían, ya que el intenso fuego procedente a ese lugar provenía de los niveles superiores. Esa preocupación se vio justificada al ascender al tercer y cuarto nivel, donde varias granadas de fragmentación y humo cayeron en su dirección. El grupo se replegó de inmediato, y algunos se precipitaron a habitaciones vacías al explotar las granadas, cegando a las fuerzas gubernamentales con humo y bañándolas con metralla. Recuperándose del impacto de las explosiones, Carlson negó con la cabeza antes de apuntar con su rifle y disparar varios tiros rápidos a la cortina de humo. Resultó justificado. 2 cuerpos cayeron al suelo y los pasos de hombres intentando esconderse resonaron por todo el pasillo. Al recuperar el equilibrio, el líder del escuadrón pareció impresionado por sus acciones y estuvo a punto de agradecerle, pero Carlson respondió: «No me agradezcas todavía. Aún nos queda mucho camino por recorrer y creo que deberíamos esquivar». Ellos y los supervivientes lograron agacharse antes de que una lluvia de balas atravesara el pasillo. Algunos miembros del personal de seguridad, así como la infantería, les devolvieron el favor y pronto ambos bandos se enfrentaron en un espacio excepcionalmente cercano. Aunque las paredes proporcionaban cierta cobertura, varios insurgentes dispararon balas que las atravesaron e impactaron en sus objetivos. Mientras se agachaba para ser lo más invisible posible, Carlson disparó varias veces ante los fogonazos que provenían del otro lado del pasillo. Aunque Carlson esperaba que algunos de sus objetivos cayeran, los disparos los mantendrían agachados y permitirían a sus aliados avanzar. La mayoría de los insurgentes se habían puesto a cubierto del fuego sorprendentemente efectivo, pero algunos se mantuvieron firmes.
Con el respaldo de una larga experiencia en combate, los guerrilleros resistieron, disparando a todo lo que parecía avanzar hacia ellos, a menudo abatiendo a su objetivo. Agachándose ante varios disparos, el líder del escuadrón indicó a varios otros que lanzaran sus granadas, lo que hicieron segundos después. Tras las inevitables explosiones, los hombres intentaron avanzar, pero para su sorpresa, algunos artilleros seguían con vida y rápidamente abatieron a los primeros que intentaron avanzar hacia ellos. Instintivamente, Carlson apuntó con su rifle a sus atacantes, disparando varias ráfagas rápidas que abatieron a la mayoría de los atacantes restantes. El resto comenzó a retroceder mientras las fuerzas de seguridad se desplazaban para revisar a los heridos. Algunos continuaron la persecución, chocando de nuevo con los insurgentes que se retiraban mientras intentaban escapar del edificio. Desde su posición, el mercenario árabe estableció una posición de tiro adecuada desde la que comenzó a acribillar a sus perseguidores. Vio otro y estaba a punto de apuntar cuando su objetivo le disparó rápidamente, rompiendo su concentración. Gruñendo ante la respuesta, el mercenario apuntó de nuevo con su AK-74M en un intento de tiro limpio. Sin embargo, su enemigo no se lo permitió, ya que varias granadas de humo explotaron alrededor del lugar. Tras estabilizarse, el mercenario disparó varias veces al ver varios destellos de disparos en una dirección. Ninguno de sus disparos falló, pero a su vez, ninguno de los disparos entrantes lo alcanzó, aunque estuvieron cerca. Del mismo modo, Carlson respiraba rápidamente para calmarse mientras comprendía la situación. Al ver lo cerca que había estado de la muerte, Carlson supo que su enemigo era un operador muy experimentado. Tras revisar sus armas, la veterana de operaciones especiales se tranquilizó antes de retomar la caza, corriendo hacia el siguiente escondite. Varias balas pasaron incómodamente cerca, y Carlson devolvió el favor con ráfagas cortas de su propia arma. Molesto porque su objetivo no se quedaba quieto esperando a que lo matara, el mercenario árabe recargó antes de avanzar sigilosamente hacia él. Cubriéndose con escombros, intercambió disparos con su enemiga, quien le devolvió el favor con fuego de su propia arma. Al ver que necesitaba terminar la pelea, Carlson disparó 2 ráfagas con el lanzagranadas antes de avanzar rápidamente hacia la ubicación general de su enemigo. Antes de que pudiera reaccionar, el mercenario árabe agarró su AK-74M y disparó varias veces, casi alcanzando a Carlson antes de que ella lo embistiera. El golpe logró arrebatarle el AK-74M de las manos, pero antes de que Carlson pudiera disparar, este le propinó una patada larga que le arrancó el M4 de las manos. Retrocediendo rápidamente, Carlson se preparó en posición defensiva mientras su enemiga sacaba un pequeño cuchillo. Ambos enemigos se rodearon mientras intercambiaban golpes en cualquier oportunidad que solo ellos podían ver del enemigo. Si bien Carlson logró aprovechar algunas oportunidades, se encontró a menudo a la defensiva mientras el mercenario árabe pasaba rápidamente a la ofensiva. A su vez, el mercenario árabe se sorprendió por la habilidad de su enemigo, sobre todo para alguien de su profesión. Retrocediendo un momento, el hombre estudió a su enemigo y el entorno antes de reanudar el combate cuerpo a cuerpo. Con una rápida combinación de puñetazos y patadas, el mercenario árabe obligó a Carlson a ponerse a la defensiva. Mientras continuaba su batalla con el enemigo frente a ella, Carlson se estremeció al ver que recibía mucho más daño del que infligía. Tras intercambiar otra ronda de golpes, amplió la distancia para ganar margen de maniobra. Reflexionando sobre su situación durante un rato, Carlson cerró los ojos un instante antes de abrirlos y retomar el ataque con golpes contra el torso y el rostro del hombre. Sorprendido por la ferocidad de su enemigo, el mercenario árabe lanzó golpes defensivos mientras retrocedía. Sintiendo la necesidad de escapar, el mercenario examinó los alrededores antes de fijarse en su cuchillo. Su enemigo estadounidense también acababa de ver lo que él miraba, pero ya era demasiado tarde. El mercenario le propinó a Carlson una fuerte patada en el estómago, agarró su cuchillo y se lo clavó en el hombro izquierdo. Carlson soltó un grito de dolor por la herida mientras intentaba quitarse de encima a su enemiga con una brutal patada. Rápidamente extrajo el cuchillo de la herida y se encontró frente a un AK-74M que le apuntaba directamente a la cara. Sin embargo, antes de que la mercenaria pudiera disparar, se produjeron varias explosiones que atrajeron su atención hacia varios egipcios y estadounidenses que se abalanzaban sobre ella con las armas en mano. El mercenario esbozó una sonrisa sombría mientras se giraba rápidamente para disparar varias ráfagas mientras se retiraba de su vista. Tras el peligro, Carlson se apoyó en la pared mientras observaba la herida en su hombro.
Poco después, un médico acudió rápidamente para revisarle las heridas. Mientras lo hacía, un oficial corrió hacia ella para preguntarle sobre su estado. Carlson dejó escapar un suspiro de enojo antes de comentar. Solo deme unos minutos para recuperar el aliento. Volviéndose hacia la puerta por donde había escapado su enemigo, el almirante preguntó en voz baja. ¿Consiguió una identificación con foto del sujeto? Uno de los estadounidenses asintió antes de afirmar. Ya los hemos transmitido a Washington y ahora están buscando más información sobre él. Asintiendo en silencio, Carlson se dirigió lentamente a la calle, donde ella y los demás recibieron un informe sobre la situación que acababan de vivir. Mientras escuchaba las recriminaciones que egipcios y estadounidenses se lanzaban mutuamente, Carlson dejó escapar un largo suspiro de cansancio por el largo y duro día que acababa de transcurrir, además de la necesidad de avisar a Fuerza G de inmediato y encontrar por fin un lugar para un largo descanso, preferiblemente de vuelta con la flota. Cuartel General de Campo de Jefe 150 kilómetros al noreste de Jubail, Arabia Saudita. 20 de julio de 20XX 6:20 pm. En la aproximación final en un Gulfstream IV, Fukazawa, Aso y el resto del personal de mando principal estaban exhaustos por su vuelo nocturno. Sin embargo, al mirar por las ventanas, todos quedaron impresionados por la vista en tierra. Aunque la construcción seguía avanzando a un ritmo frenético, el progreso impresionaba incluso a los soldados más experimentados. Sobrevolando el agua, el personal del mando principal observó los muelles improvisados que sus subordinados construían para los buques que se encontraban en la zona. Si bien no podían sustituir por completo a un muelle real, en particular uno para dar servicio a los superportaaviones de la Armada de los Estados Unidos, fue una bendición para la Fuerza G, ya que pudieron reparar sus buques y recibir suministros y reemplazos directamente del mar antes de despacharlos a los frentes. Varios cargueros ya habían atracado para descargar su carga, mientras buques de guerra estadounidenses y japoneses los vigilaban. Varios caminos conducen desde el puerto hasta el destino final del personal del mando principal del UNC. El cuartel general principal se encontraba en el centro del enorme complejo, compuesto por varios edificios altos. Otras instalaciones incluían cuarteles, depósitos de suministros y todo lo necesario para que una fuerza expedicionaria sobreviviera a una distancia excepcionalmente lejana de su hogar. Los equipos de construcción también estaban construyendo enormes silos para las armas especiales del UNC. Un paisaje variado rodeaba la zona, lo que facilitaba su defensa y proporcionaba amplio espacio de movimiento. Desde su asiento, Redford comentó al resto de ocupantes del avión. Considerando el tiempo que tuvimos entre la decisión y hoy, es un milagro impresionante. Aso asintió con la cabeza. Gracias a Dios por nuestros ingenieros y la experiencia que han acumulado a lo largo de los años. Todos comprendían a qué se refería el jefe militar, ya que tanto los ingenieros estadounidenses como los japoneses contaban con una amplia experiencia, tanto en el país como en el extranjero, en la construcción rápida de proyectos. Mientras el avión rodaba por la pista, el personal de mando principal ya veía a la comitiva que los esperaba, compuesta por casi todos los comandantes de campo. Una vez que el avión se detuvo, los pasajeros desembarcaron en fila india, con Fukazawa a la cabeza. Una vez que él y su comitiva descendieron a la pista, se dirigieron hacia donde los esperaban Tachibana y los demás. El general fue el primero en saludarlos. Bienvenidos al cuartel general de campo del UNC, director Fukazawa. Espero que las instalaciones cuenten con su aprobación, señor. Al mirar a su alrededor y ver varios cazas y helicópteros sobrevolando, el director asintió antes de decirle al general. Es realmente impresionante. Usted y sus hombres deberían estar muy orgullosos de lo que han hecho aquí. Redford dio un paso al frente para añadir sus propias ideas. Ojalá que con el establecimiento de nuestro propio cuartel general, los demás en la región nos tomen más en serio. Además, podremos centrar las operaciones directamente en Godzilla y los demás Kaiju. Antes de salir de Washington D.C., acababa de recibir el último informe general y envió inmediatamente una copia a Tsukuba mientras analizaba a fondo los daños causados y los graves problemas de personal. Asintiendo, Tachibana también observó el entorno que los rodeaba antes de volverse hacia el personal de mando principal. Entonces, procedamos con el recorrido. Los demás asintieron y juntos entraron al centro de mando principal. Mientras se abrían paso entre el laberinto de trabajadores que se apresuraban, el comandante de campo de todas las fuerzas del UNC en la zona de batalla comentó en voz baja. Aunque, como pueden ver, el trabajo sigue en marcha, la mayoría de las instalaciones principales que necesitamos para iniciar las operaciones funcionan a su capacidad óptima.
Stanton añadió. La mayoría de nuestros sistemas están en línea y tenemos excelentes comunicaciones con nuestras fuerzas distribuidas por toda la región. Además, ya hemos iniciado operaciones aéreas, que incluyen transporte, y avanzan a un ritmo óptimo. Al recorrer las diferentes secciones de las instalaciones, Saegusa sintió un frío sombrío en el aire, que no se debía al clima. Mientras seguía caminando con el grupo en su recorrido de inspección, la psíquica percibió vagamente las cicatrices de la guerra que había asolado la región. Se preguntó cuándo les tocaría el turno y cuántas almas añadirían a la pila. El único consuelo era que era por una buena razón, al menos mucho mejor que lo que otros habían hecho en esta región. Durante las siguientes horas, el personal del comando principal consultó con los comandantes de campo, los jefes de departamento y parte del personal de los departamentos que conformaban el nuevo centro de comando de campo. Las consultas consistieron en discusiones sobre las funciones de los diferentes departamentos y demostraciones de sus respectivas capacidades. Algunas de las discusiones, que abordaron los asuntos más complejos, tomaron más tiempo de lo habitual que otras. Tras finalizar las consultas, el personal de comando pasó al siguiente departamento de la visita. La visita duró varias horas debido a las demostraciones de los nuevos hangares construidos para albergar las enormes máquinas de guerra que G-Force enviaba a la región. La construcción de las nuevas instalaciones fue más sencilla que la del cuartel general principal, lo que generó cierta preocupación, aunque los obreros aseguraron a los comandantes que podrían satisfacer la mayoría de sus necesidades. El destino final fue uno de los grandes centros de conferencias, donde las pantallas gigantes ya estaban activas y mostraban información a la vista de todos. Incluía imágenes de las zonas de batalla anteriores, así como mapas interactivos y el último avistamiento del Kaiju. Una vez que todos ocuparon sus asientos, el director subió al podio. Ahora que hemos visto la magnitud de lo que intentamos hacer aquí, creo que es hora de entrar en detalles. Dicho esto, bajó del podio y regresó a su asiento mientras Tachibana subía al escenario. Tras aclararse la garganta, Tachibana cerró los ojos un instante antes de abrirlos y comenzar a informar a sus compañeros. Como pueden ver, estas son las posiciones actuales de nuestras fuerzas, así como estas marcas rojas que indican los combates que hemos librado. Aunque no hemos tenido un enfrentamiento a gran escala con Godzilla, hemos tenido que lidiar con los demás Kaiju y los daños que han causado. Además, varios de estos enfrentamientos se han complicado por la presencia de insurgentes locales en la zona. Tras una breve pausa para asimilar la información, Tachibana continuó. Con los nuevos parámetros de la misión, los comandantes de campo han comenzado a dispersar sus fuerzas hasta el punto de poder enfrentarse al monstruo, manteniendo sus posiciones mientras despliegan al resto en este lugar junto con gran parte de su equipo. Por supuesto, en lo que respecta a los locales, tienen reglas de combate estrictas. Todos asintieron y se mostraron agradecidos, especialmente los comandantes japoneses, por haber podido cumplir esa promesa la mayor parte del tiempo. Dicho esto, se retiró mientras Stanton subía al podio. Gracias por la información, Tachibana-san. Como ya ha dicho, algunos de los ataques recientes incluyen la participación de grupos insurgentes, lo que dificulta nuestras operaciones. Si bien hemos intentado minimizar nuestra exposición a estos incidentes, lamentablemente hemos tenido que lidiar con ellos directamente. También hemos consultado con la población local, pero no nos han brindado mucha ayuda en el asunto. Ante esto, la sala palideció ante lo que había dicho, recordando sus propias experiencias. Para los estadounidenses, participar en tales operaciones era un desagradable recordatorio de conflictos pasados y la esperanza fallida de que el regreso de Godzilla y los demás Kaiju disipara tales pensamientos. En el caso de los japoneses, se estremecieron al recordar haber tenido que enfrentarse a fuerzas humanas, algo que no habían tenido que hacer desde 1945, aunque afortunadamente eran poco frecuentes. Si bien les alegraba la repugnancia que les causaba la idea, se preguntaban cuánto duraría tal creencia ante los acontecimientos actuales. Con esto, Stanton finalizó su presentación, dirigida a los jefes de las fuerzas militares del Consejo de Cooperación del Golfo de Corea. El primero en subir al escenario fue Redford, quien puso a sus colegas al día sobre los acontecimientos en Estados Unidos. A continuación, Aso, quien informó a la sala sobre los acontecimientos en su país. En esencia, las sesiones informativas consistieron en un resumen detallado de lo que habían estado viendo en las noticias sobre los acontecimientos en su país. Una vez que Aso terminó su informe, el general volvió a su asiento mientras el director subía de nuevo al podio. Gracias a todos por la información que presentaron en este informe.
Con el nuevo centro de mando de campo, podemos dirigir mejor nuestras operaciones contra los Kaiju. Además de los refuerzos ya desplegados aquí, deberíamos tener a los cyborgs listos en aproximadamente un mes. Eso mejoró un poco el ambiente antes de que el general dimitiera y la comandante Saegusa ocupara su lugar en el podio. Tras observar su información por un momento, Saegusa comenzó a informar a sus compatriotas sobre la última acción de los monstruos. Según los informes de diversas fuentes, las secciones resaltadas en el mapa indican la posición actual de los Kaiju. Para varios de los Kaiju más pequeños, tenemos información precisa sobre sus respectivas ubicaciones. Sin embargo, en cuanto a Godzilla y los Kaiju de las estrellas, hemos podido determinar sus ubicaciones generales. Cuando los encontramos, solo los tenemos por un corto periodo antes de que desaparezcan. Varios comandantes se quejaron, diciendo que si no tenían información precisa sobre la ubicación de los Kaiju, tendrían que actuar con una rapidez excepcional para reaccionar ante nuevos peligros. Tras una breve pausa para asimilar la información, Saegusa continuó informando a sus superiores. Ahora mismo estamos enviando satélites y otros recursos de reconocimiento para encontrarlos y rastrearlos. Los demás asintieron y Saegusa tomó la señal para que se fuera mientras Redford miraba a su audiencia mientras les hablaba a todos. ¿Hay algo más que debamos discutir? Aún con algunas de las heridas del Cairo, Carlson levantó la mano en silencio, a lo que Redford respondió mientras subía al podio y agradecía al secretario de Defensa. Insertando la memoria USB que tenía en sus manos, Carlson se dirigió al público. En relación con lo que comentamos antes sobre las amenazas humanas, ha habido un nuevo avance. En 2 minutos, apareció en la pantalla la imagen del mercenario árabe contra el que había luchado en el Cairo. Los estadounidenses y los japoneses tardaron unos minutos en comprender su significado, y como los japoneses tenían experiencia directa con esta situación en particular, fueron ellos los primeros en preguntar. Como era de esperar, la pregunta vino de Kuroki. ¿Es quien creo que es? Carlson asintió antes de que Kuroki se volviera hacia los demás. Durante la Primera Guerra, había otros bandos que participaban por sus propios motivos. Entre ellos había civiles estadounidenses y árabes que tenían sus propios objetivos en este conflicto. Señalando la pantalla, el coronel continuó. En 1989, tuvimos que lidiar con un agente de Oriente Medio. Dejó un rastro de cadáveres al intentar frustrar nuestros planes para derrotar definitivamente a Godzilla. Siempre que intentábamos enfrentarlo directamente, se nos escapaba, dejando un rastro de cadáveres. Tras una breve pausa, el coronel concluyó su informe. Identificamos a sus patrocinadores, pero nuestros superiores no investigaron el asunto directamente por temor a dañar los vínculos con ellos. Los otros comandantes dejaron escapar gruñidos ante la declaración antes de que Fukazawa preguntara. ¿Tenemos alguna información sobre este nuevo agente hasta el momento? Redford respondió de inmediato a la pregunta. Ahora mismo, la CIA está intentando averiguar más sobre este asesino. Eso incluye consultar con las demás agencias de inteligencia. He postergado informar a los saudíes por si acaso la información llega a oídos de este asesino. Los demás asintieron mientras Carlson continuaba describiendo los sucesos de su encuentro con el asesino. A medida que la historia continuaba, el personal de mando reunido tenía una expresión sombría, pues comprendían la naturaleza de la amenaza. Una vez que terminó y volvió a sentarse, los comandantes comenzaron a conversar en voz baja, y algunos miraban discretamente a su alrededor, como si pensaran que el asesino había penetrado la seguridad más poderosa del mundo. Fukazawa se giró hacia Aso, asintió antes de que el general se levantara y dijera a la sala. Muy bien, tranquilícense todos. Usaremos nuestros recursos combinados para investigar este asunto. Ahora mismo deberíamos volver a nuestras tareas principales. Eso silenció la conversación de los comandantes por un momento mientras volvía a su asiento. Asintiendo ante esa señal, Fukazawa miró a todos sus comandantes de campo antes de decir en voz baja. Si no tenemos nada más que discutir, creo que es hora de que nos levantemos para cenar, caballeros. Eso fue un alivio para todos los presentes, quienes se abrazaron mientras salían de la sala de conferencias principal y se dirigían por el pasillo hacia un comedor donde los esperaba. Contenía una mezcla de comida de Oriente Medio, así como de las típicas comidas locales, junto con una selección de bebidas, ninguna alcohólica. Durante las siguientes horas, el personal directivo intercambió historias sobre lo que sucedía en casa antes de que Fukazawa, Aso y el personal directivo principal de G-Force se dirigieran al avión que los transportaría de regreso a casa. Mientras subían las escaleras hacia el nuevo avión, Fukazawa se giró para contemplar en silencio la escena que tenía ante sí.
Espero de verdad que lo que hagamos aquí valga la pena. Su voz adquirió un tono tranquilo y firme antes de añadir en voz baja. Tenemos que hacer que valga la pena. En la pista, los comandantes de campo comprendieron lo que quería decir. Sin embargo, los más cínicos se preguntaban con tristeza si les habrían pintado un enorme cartel de objetivo. Ninguno sabía si tenían razón. La única pregunta era quién los alcanzaría primero. Caminantes imperiales en la cresta norte, Star Wars. El Imperio contraataca. Cubrimos a toda la flota, así que no hay vuelta atrás. JT Marsh, Exosquad. Dos ejércitos que se habían atacado sin descanso durante 10 horas habían quedado en silencio, descansando por un momento sobre sus espadas. La guerra del Yom Kippur. El encuentro épico que transformó Oriente Medio. Golfo Pérsico. 5 de agosto de 20XX. 20 horas. En las profundas y oscuras aguas de uno de los cuerpos oceánicos más importantes yacía un gigantesco saurio nuclear. Aunque a simple vista, el kaiju parecía estar muerto, resultaba cruelmente engañoso, pues el monstruo podía percibir un objetivo potencial cerca. A menudo, cuando encontraba una nueva víctima, esta estaba sola y la liquidaba con tanta rapidez que desaparecía antes de que sus oponentes, armados con la tecnología de vigilancia más avanzada, pudieran responder. De repente, el monstruo olfateó el agua a su alrededor antes de que sus ojos comenzaran a abrirse lentamente. Gruñendo ante lo que había detectado, el monstruo emitió un rugido escalofriante antes de aumentar rápidamente su velocidad. Entrecerrando sus ojos rojos sangre, Godzilla rugió desafiante a su alrededor mientras se dirigía hacia un objetivo infinitamente más generoso que cualquier cosa que hubiera destruido hasta el momento. Cualquiera que mirara esos ojos sabría que la muerte los acechaba y que lo único que podían hacer era hacer las paces con las deidades en las que creían. Centro de mando del campo GDC. 8:30 p.m. En el cuartel general de campaña de Lunk, la coronel Miki Saegusa acababa de llegar al centro de mando. Tomando un sorbo de agua de su taza, Saegusa observó a los demás en la amplia sala. Tachibana y varios otros comandantes estaban ocupados revisando mapas y notas, mientras que el personal de menor rango se encontraba en sus puestos monitoreando los últimos informes. Hasta el momento, hoy había parecido un día tranquilo, algo que todos recibieron con gratitud. Sin embargo, Saegusa presentía que algo siniestro se acercaba, del cual apenas vislumbraba su identidad. De repente, la coronel sintió un viento frío que la recorrió. Cerrando los ojos como si estuviera profundamente concentrada, Saegusa luchó por recomponerse mientras las imágenes comenzaban a bombardear su mente. Varios de los otros notaron su condición y estaban a punto de preguntar cuando uno de los operadores de radar gritó: «Señor, acabamos de avistar a Godzilla». Tachibana preguntó: «¿Dónde se encuentra?». El operador pulsó un botón en su consola que reveló su ubicación antes de entregar la información. «Acaba de atacar varios barcos mercantes». Presionando otro botón, el operador dijo a su audiencia: «Estos son sus posibles objetivos». Todos observaron cómo se iluminaban las ubicaciones en el mapa con una sola pregunta en mente: ¿a dónde se dirigía? Saegusa respondió a esa pregunta mientras miraba la pantalla principal con horror antes de decirles a todos en la sala: «Va directo hacia nosotros». Antes de que nadie pudiera preguntar, comentó en voz baja: «Presiento que nos ha localizado». Manteniendo la vista fija en las pantallas, Stanton preguntó a los operadores del radar: ¿está confirmada esta información? Los hombres y mujeres rápidamente comenzaron a presionar varios botones mientras todos los demás esperaban durante varios largos momentos antes de que uno de ellos respondiera en voz baja: «Sí señor, la probabilidad es excepcionalmente alta de que Godzilla se dirija a esta ubicación exacta». Todos quedaron paralizados, pues comprendieron el significado de la noticia. Un silencio sepulcral los invadió por un instante antes de que Tachibana se volviera hacia todos y dijera: «Prepárense para una posible evacuación y den a todas las fuerzas la alerta roja». Todos asintieron y el grupo de mando se dispersó, agobiados por la gravedad de la situación. En decenas de cuarteles y parques de tanques alrededor del cuartel general, las tropas se dispersaron al oír la alarma. Tras realizar las comprobaciones finales, los numerosos tanques, vehículos de combate de infantería y otros vehículos de las unidades terrestres concentradas de la Fuerza G comenzaron a abandonar el terreno del cuartel general antes de dirigirse a la costa. Las bases aéreas también eran un hervidero de actividad, ya que se apresuraban a poner todos los aviones en el aire. Mientras las tripulaciones de la base cargaban las armas en los aviones, los pilotos recibían las últimas instrucciones, y los comandantes insistían en la necesidad de que rindieran al máximo.
Quienes se encontraban en la línea de avance de Godzilla o cerca de ella, realizaron sus propios preparativos de defensa y evacuación. En cuanto a la flota, se pusieron en marcha de inmediato a velocidad de flanco mientras cada elemento intentaba reunirse entre el monstruo y su cuartel general. Sobrevolaban decenas de cazas de los portaaviones, así como la fuerza combinada de todos los helicópteros que la flota había reunido para el combate. En el puente del JDS Yuga, Omori observaba el agua frente a él. Hasta donde alcanzaba la vista se extendían decenas de buques de guerra estadounidenses y japoneses formando una formación con aviones volando en todas direcciones. A su alrededor, y hasta donde alcanzaba la vista en la cubierta de vuelo, su tripulación se apresuraba a preparar el barco para el combate. Observando los demás barcos que rodeaban a Hyuga, Omori reflexionó sobre la situación que enfrentaban sus compañeros comandantes navales. Uno de sus subordinados se giró para gritarle que los demás comandantes se estaban registrando. Asintiendo, Omori presionó varios botones en las consolas frente a él y segundos después las pantallas se llenaron con los rostros de sus comandantes. ¿Cómo van los preparativos? Bergen fue el primero en responder. Nos estamos preparando para el ataque. Hay algo que considerar, ya que Godzilla parece dirigirse directamente hacia nosotros. Antes de que nadie pudiera preguntar, Bergen explicó. Al principio parecía que Godzilla se dirigía al cuartel general de la Fuerza G, pero de repente cambió de rumbo y se dirige directamente hacia el grupo de flota más cercano. Carlson también respondió. Ya tengo mis aviones listos para despegar, pero todavía estamos a cierta distancia de Godzilla y acabamos de entrar en el alcance de los misiles. Los otros comandantes en la zona de batalla dieron respuestas similares a las que Omori asintió antes de hablar con Bergen. Parece que estarás solo por un tiempo. Bergen reflexionó sobre esa declaración antes de responderle al almirante japonés. Haremos todo lo posible para mantenerlo ocupado hasta que llegue. De repente, uno de los operadores de radar le gritó a Omori. Señor, hemos detectado a Godzilla y se acerca rápidamente. El tiempo estimado de llegada es de 7 minutos. El ambiente en el puente se ensombreció al asimilar la noticia antes de que Omori se volviera hacia los demás almirantes. ¿Recibieron el mismo mensaje? Bergen, Carlson y los demás asintieron antes de que Omori comentara. Maldición, se nos acabó el tiempo. Dirigiéndose a uno de sus subordinados, Omori gritó. Transmitan al cuartel general nuestra situación y luego señalen a los puestos de batalla. Volviéndose hacia sus compañeros almirantes, Omori les dijo. Bueno, entonces, comencemos la batalla. Buena suerte y buena caza. Eisenhower asintiendo, el almirante Bergen apagó la comunicación y se giró para mirar el océano mientras su oficial superior gritaba la orden de puestos de batalla. Volviéndose a mirar la pantalla del radar, Bergen le dijo a su oficial superior. Comience las operaciones de demora. Fije rumbo para conectarnos con el resto. De acuerdo, si quiere un objetivo, supongo que deberíamos hacerlo. El Dwight B. Eisenhower y sus escoltas aceleraron de inmediato a velocidad de flanco, navegando en rumbo cercano a la colisión con el monstruo. Los escoltas, junto con los grupos de superficie adjuntos, tomaron la delantera, con la fuerza combinada de submarinos siguiéndolos y el propio Dwight B. Eisenhower a continuación. Los buques de guerra ya tenían sus armas apuntadas hacia la trayectoria que Godzilla debía tomar y, una vez que entró a su alcance, dispararon una mortífera descarga de torpedos Mark 46 y Mark 50. Desde el momento en que su enorme cuerpo irrumpió en la superficie del agua, Godzilla lanzó un rugido desafiante al avistar varias aeronaves y helicópteros sobrevolando. Gruñendo a la nave, Godzilla comenzó su avance, moviendo la cabeza a izquierda y derecha en busca de cualquier objetivo o amenaza potencial. No tuvo que esperar mucho, ya que la primera descarga de misiles se estrelló contra su piel con una fuerza tremenda. Las explosiones combinadas tuvieron la fuerza suficiente para obligarlo a retroceder al agua, donde se encontró con una gran cantidad de torpedos. Una vez que el humo se disipó, Godzilla dejó escapar un rugido escalofriante al observar a los primeros escuadrones llegar. Al observar los aviones que lo acompañaban, el CAD de Eisenhower se estremeció al observar su número, presintiendo que no era suficiente. Aunque venían más, incluyendo del Carl Vinson, Godzilla avanzaba mucho más rápido. Respirando hondo, hizo una señal a los demás antes de lanzarse al ataque con ráfagas de ametralladora de 20 mm YASM. Gruñendo mientras sus enemigos intensificaban su ataque, Godzilla hundió la cola en el agua antes de disparar su rayo atómico al cielo. Cuando el rayo pasó sin causar daño a sus enemigos, Godzilla volvió a gruñir antes de disparar varias ráfagas más, incluso con explosiones en toda su cara.
Una vez más, sus enemigos aéreos escaparon de su represalia antes de reanudar el ataque. Además, el saurio nuclear avistó varios grupos más de siluetas negras en el horizonte dirigiéndose hacia él. Gruñendo, reanudó el intercambio de disparos a larga distancia con sus atacantes. Dando vueltas para otro asalto, el K de Eisenhower evaluó la situación. Impresionado por haber logrado contener al monstruo, el líder del grupo aéreo se lanzó de nuevo al ataque, ansioso por contribuir a la defensa. Una vez que el monstruo llenó la pantalla de luz, el piloto desató otra descarga de armas sobre su enorme figura. A primera vista, los resultados parecieron espectaculares. El K de Eisenhower levantó un puño victorioso hasta que vio que el humo se disipaba y a Godzilla mirándolo directamente, con sus aletas dorsales ya cargadas. Incapaz de gafar a tiempo, el piloto se resignó a la muerte, pero afortunadamente, una lluvia de misiles impactó en la cara de Godzilla, desviándolo de su puntería. El K de Eisenhower se giró y vio aviones del Vinson y de la Fuerza Aérea llegando al campo de batalla. Activó su enlace de comunicaciones y comunicó por radio a su homólogo. Gracias por salvarnos el pellejo. El K de Vinson respondió. No hay problema, con gusto te ayudaré. Tengo varios aviones míos en el aire y tengo 2 escuadrones de la Fuerza Aérea conmigo, además de un escuadrón de máseres. Hay más escuadrones en camino. Asintiendo, el K de Eisenhower verificó el estado de las armas de su grupo aéreo y de los demás antes de responder por línea. Dispararemos las armas restantes y les despejaremos el camino. El líder del grupo aéreo respondió a la respuesta de su homólogo antes de indicar a sus cazas. A todos los cazas, concentren el fuego en la cabeza y el torso de Godzilla. La flota aérea reunida rompió la formación y se enfrentó, la mitad atacando desde todos los flancos y el resto con una sola mano armada. Los que atacaron desde todos los flancos sobrevolaron a Godzilla antes de dar un nuevo giro para el asalto. Mientras tanto, los que volaron como el grupo grande lanzaron una andanada de misiles, con las aeronaves Máser manteniendo una descarga continua de fuego de energía. Usduit de Eisenhower. Al observar cómo las unidades aéreas se enfrentaban al monstruo, Bergen esbozó una leve sonrisa ante su actuación, así como la de los demás escuadrones. Luego, su rostro se ensombreció al ver el progreso de todas sus fuerzas en su intento de llegar a la zona de batalla, así como el rápido avance de Godzilla. Dirigiéndose a uno de los otros, inmediatamente pidió información sobre el estado de la situación. Uno de los otros oficiales respondió. 3 escuadrones aéreos están a punto de despegar y tenemos nuestros barcos junto con el de UNSAC. El US George Washington está en camino. Bergen asintió mientras contaba los números. Muy bien, tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Indiquen a todas las fuerzas que se unan de inmediato. Al unísono, los buques de guerra viraron a un lado para desplegar todas sus armas contra el enemigo que se acercaba. En cuestión de segundos, lanzaron una ráfaga de torpedos Mark 46 y otros ARSOC contra el saurio nuclear que cargaba. Los submarinos se unieron disparando una oleada de torpedos Mark 48 y tipo 89, mientras tenían sus misiles listos para cuando este irrumpió en la superficie. A pesar del implacable bombardeo, Godzilla continuó su avance mientras disparaba su rayo atómico contra sus asaltantes aéreos. Completamente concentrado en las amenazas del cielo, Godzilla no notó la amenaza del mar hasta que los torpedos lo impactaron con una fuerza impresionante. Rugiendo por el ataque, Godzilla se precipitó inmediatamente hacia adelante a través del agua mientras otra descarga de torpedos explotaba a la altura de su cintura. Mientras se recuperaba de los efectos de las últimas explosiones, Godzilla parpadeó al observar los buques de guerra frente a él, con sus cañones y lanzamisiles destellando amarillos al enfrentarse. Rugiendo furiosamente en desafío, el monstruo avanzó rápidamente hacia los buques de guerra reunidos. Al principio, la concentración de fuego en secciones seleccionadas del cuerpo del monstruo pareció funcionar, ya que Godzilla frenó su avance. Sin embargo, seguía acercándose y, si uno miraba sus ojos, ardían con un odio temible y una concentración feroz. Inevitablemente, como un maremoto, el saurio nuclear recorrió los últimos kilómetros y llegó al límite de sus líneas. Observando lo que tenía frente a él, Godzilla emitió un rugido escalofriante antes de descargar una descarga de su rayo atómico en el agua. Desde el puente de Usduit de Eisenhower, Bergen y el resto observaron con horror cómo Godzilla desataba su rayo atómico. Sin embargo, cuando el humo se disipó, todos tenían miradas de alivio hasta que vieron la ubicación del saurio nuclear. Bergen tenía una mirada de horror mientras él y el resto veían a Godzilla agarrar una fragata clase Perry y sacarla del agua.
Mientras los otros barcos se movían para ayudar, el saurio nuclear partió el barco por la mitad, enviando a la tripulación del barco afectado al agua, antes de bombardear ambos extremos con su rayo atómico. Antes de que nadie pudiera reaccionar a la destrucción, Godzilla se dio la vuelta inmediatamente cuando un destructor clase Atsuyuki entró con las armas encendidas. Bergen y todos los demás vieron cómo Godzilla lo prendía fuego con su rayo atómico. Rugiendo en victoria, Godzilla lanzó ráfagas aleatorias de su rayo atómico, obligando a sus asaltantes aéreos y navales a dispersarse en confusión. Mientras las naves y los escuadrones aéreos se reorganizaban, los soldados observaron con horror cómo Godzilla se alejaba rápidamente en la distancia. En silencio, con una mueca de dolor por las pérdidas, Bergen activó de inmediato un comunicador y dijo a la red de mando: «Aquí el Eisenhower, el monstruo se ha abierto paso. Repito, el monstruo se ha abierto paso, y está poniendo rumbo a su persecución inmediata». JDS Yuga. Escuchando el canal de comunicaciones de Eisenhower, Omori respiró hondo mientras asimilaba la noticia. Recibido. Hagan lo posible, nos reuniremos en estos lugares. Volviéndose hacia el agua, Omori preguntó en voz alta: ¿cuándo llegaremos a la zona de batalla? Uno de los oficiales en el puente presionó varios botones en su consola, que inmediatamente mostró la ubicación de su grupo de flota en relación con Godzilla. El almirante comentó en voz baja: «Kuso, Godzilla se mueve más rápido de lo que esperábamos». El rostro de Omori adoptó una expresión sombría al continuar: «Si continúa presionando, nos abrumará». Volviendo a mirar el mapa, Omori observó a las demás unidades de la flota acercarse a la trayectoria prevista de Godzilla antes de preguntarse: ¿cuándo podremos enfrentarlo con fuerza y con cuántas fuerzas contamos? Carl Vinson. Ese mismo pensamiento cruzó por la mente de Carlson mientras observaba la batalla que se desarrollaba en la pantalla. Observando en silencio cómo Godzilla continuaba su avance contra las fuerzas navales, Carlson calculó que ella y su grupo tendrían como máximo 20 minutos antes de que les tocara el turno. Se volvió hacia sus compañeros oficiales y preguntó con severidad: ¿cuándo llegará el resto de la flota a reunirse con nosotros? Uno de los oficiales respondió a su pregunta: el George Washington ya ha entrado en la zona de batalla y está combatiendo a la criatura junto con el Eisenhower y el grupo de acción de superficie. Todos nuestros grupos de submarinos y de superficie cercanos ya están empezando a unirse, con 2 grupos de submarinos y un grupo de acción de superficie que se nos unirán en breve». Carlson asintió ante la información y se giró para observar cómo los Hornets de su portaaviones se preparaban para regresar al aire antes de preguntar a sus compañeros oficiales: ¿alguna novedad de los demás sobre si nos ayudarán? La expresión en los rostros de sus subordinados fue su respuesta, a la que hizo una mueca antes de activar su comunicador: «A todas las fuerzas, cuarteles generales, listos para el combate». Las alarmas comenzaron a sonar mientras el resto de la tripulación del Vinson se apresuraba a sus puestos. La almirante regresó a la pantalla principal, donde se veía a sus compañeros luchando con todo a su disposición contra un enemigo común que esta vez estaba empeñado en matarlos a todos. Con la vista puesta en el Eisenhower, Carlson susurró para sí misma: «Espera, Andrew, vamos a entrar tan rápido como podemos». Golfo Pérsico. Aunque bombardeado por todos lados, especialmente por la retaguardia, Godzilla continuó su rumbo a una velocidad impresionante, dejando tras de sí un rastro de escombros. De vez en cuando, sin embargo, el saurio nuclear se giraba para plantar cara y luchar. A pesar del bombardeo por todos lados, el monstruo buscaba objetivos antes de disparar rápidas ráfagas de llamas azul blanquecinas. A pesar de las explosiones alrededor de sus ojos, el rayo atómico asestó impactos devastadores contra objetivos en el agua, y sobre todo en el cielo. Después de que sus enemigos retrocedieran temporalmente bajo el mortífero rayo atómico, el monstruo retomó su rumbo con los aviones y barcos dirigiéndose justo detrás de él. Con apenas potencia de fuego para enfrentarse a Godzilla, las unidades navales y aéreas de la Fuerza G sufrieron daños que superaron todos sus enfrentamientos previos contra el monstruo. Con recursos limitados y bajas crecientes, Bergen y los demás comandantes que ya se enfrentaban directamente a Godzilla tuvieron que buscar un delicado equilibrio, intentando combatirlo con todas sus fuerzas y conservando al máximo sus fuerzas. Rugiendo mientras una lluvia de bombas inteligentes y ASM impactaba en la parte superior de su cuerpo, Godzilla parpadeó por varios instantes antes de enfocarse en varios grupos de objetivos en el cielo. Cuando volvieron a brillar en amarillo, Godzilla respondió con varias ráfagas largas de su aliento atómico.
Si bien la descarga combinada de tierra y mar obligó a Godzilla a retroceder a trompicones, su arma principal también dio en el blanco, ya que casi vaporizó 3 escuadrones completos, así como los restos de varios otros, junto con 2 fragatas y otro destructor. Al levantarse del agua, Godzilla gruñó furioso al ver el resultado de su obra antes de cerrar la boca y cargar de nuevo con sus aletas dorsales. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el pulso nuclear cegó a los barcos y aviones, obligándolos a romper la formación. Rugiendo victorioso, Godzilla reanudó su curso a velocidad de flanco mientras sus asaltantes intentaban reorganizarse. Usduit de Eisenhower. Al emerger del suelo, Bergen parpadeó un instante antes de que él y su equipo vieran el resultado de la hora y media de combate anterior. Tomando unos binoculares, Bergen evaluó la masacre, cuya visión lo sorprendió incluso a él. Activó su comunicador y el comandante del Eisenhower se puso al teléfono. A todas las demás unidades, aquí el Eisenhower. La primera voz en el otro extremo fue la de Yuga. Reconocido Eisenhower. Por favor informe el estado. Respirando hondo, Bergen informó a sus camaradas sobre la situación de su flota. Todos los grupos bajo mi mando han perdido alrededor del 30% de sus efectivos. Las unidades aéreas han perdido hasta el 50%, y algunas han sufrido pérdidas mucho mayores. Tras detenerse un momento para mirar las pantallas de radar, Bergen preguntó. Por favor, díganme si están listos para partir. Carlson fue el primero en responder a esa pregunta. Ya casi terminamos nuestros preparativos, necesitamos 25 minutos más para tener todo listo. Omori también se puso al teléfono. Nos reuniremos en estas coordenadas. El almirante japonés hizo una pausa mientras presionaba varios botones antes de volver a hablar. Sé que usted y los demás ya han sufrido mucho, pero les solicitamos que reanuden su ataque con la esperanza de obligarlos a acercarse a nosotros. Bergen respiró hondo antes de responder con firmeza. Haremos todo lo posible, señor. Nos vemos pronto. Los demás almirantes de alto rango asintieron antes de que se cortara la comunicación y Bergen se volvió hacia sus compañeros oficiales en el puente. Una vez que nos reorganicemos, reanudaremos el ataque. La expresión de sus subordinados mostraba una mezcla de incredulidad, determinación y aceptación, lo que fue un alivio para Bergen mientras gritaba a la sala de ingeniería. Consigan velocidad de flanco lo antes posible. Carl Vinson. Asimismo, Carlson miró preocupada la pantalla principal mientras ordenaba a sus fuerzas que aceleraran los preparativos, pues vio a Godzilla acercándose rápidamente y las fuerzas que lo perseguían no podían detenerlo. A pesar de ver que el monstruo acababa de entrar en el alcance de los misiles de su flota, Carlson se volvió hacia su oficial superior, quien estaba en el comunicador. ¿Cuándo llegarán los demás? El oficial superior negó con la cabeza antes de reanudar su conversación por el comunicador, mientras Carlson maldecía en silencio mientras volvía a mirar el mapa digital, que mostraba que la distancia hacia Godzilla se reducía drásticamente. Maldición, se nos acabó el tiempo. Que ataquen a todas las fuerzas de inmediato. Alrededor del Carl Vinson, enormes columnas de humo envolvieron a sus escoltas al lanzar la primera oleada de misiles de crucero. Inmediatamente después, los buques aceleraron a velocidad de flanco para acercarse al objetivo, lo que lograron tras 30 minutos que parecieron una eternidad, aunque, desde el punto de vista de las pantallas de radar, el monstruo estaba en rumbo de colisión con ellos. En cuanto estuvieron a su alcance, los buques de vanguardia abrieron fuego con sus armas principales, decididos a no darle tregua. Godzilla rugió furioso al ver el camino frente a él bloqueado por los recién llegados. Golpeando repetidamente la cola en el agua, Godzilla gruñó mientras sus ojos escudriñaban el entorno. Al verlo lleno de asaltantes, Godzilla lanzó un rugido desafiante antes de comenzar a azotar a sus enemigos una vez más. Si bien la mayor parte de la represalia provenía de su rayo atómico, el saurio nuclear a menudo usaba sus manos y cola para atacar a cualquier objetivo, especialmente a los aviones que se acercaban demasiado. Desde el puente, Carlson sonrió al ver cómo sus barcos, junto con los recién llegados, impactaban a Godzilla. Espero que te guste, cabrón. Girándose a estribor mientras el Eisenhower y los barcos que lo acompañaban aparecían en el horizonte, Carlson se puso al teléfono de inmediato. ¿Estás bien, Andrew? La voz del otro lado de la línea sonaba apresurada. Estamos bastante golpeados, pero aún somos capaces de realizar operaciones de combate. Ten cuidado, Godzilla está devorando todo a su paso. Una explosión cercana llamó la atención de Carlson al ver a Godzilla bombardear una de sus fragatas clase Mursami antes de disparar a las demás, a lo que maldijo antes de responder con tristeza.
Gracias por el aviso, lo tendremos en cuenta. Se produjeron varias explosiones más en el agua antes de que Carlson volviera a preguntar. ¿Aún pueden operar? Su antiguo líder de escuadrón respondió con severidad. Claro que sí. Ahora mismo mis fuerzas están ansiosas por contraatacar a ese cabrón. Recuperando su profesionalismo, Bergen preguntó. Muy bien, manos a la obra. Con ataques provenientes de todas direcciones, Godzilla detenía su avance repetidamente mientras se giraba para enfrentarse a ellos. Aunque aparentemente rodeado, Godzilla aún mantenía la iniciativa. Con una lluvia de fuego atómico, el saurio nuclear se aseguró de que sus enemigos pagaran caro su excepcional desafío. JDS Yuga. Mientras sus oficiales subordinados cumplían con sus tareas, el vicealmirante Omori dividía su atención entre la mesa de planificación principal y la pantalla principal. El almirante y su equipo de mando usaban la mesa de planificación como mapa para planificar posibles movimientos mientras recibían actualizaciones del progreso de la batalla en la pantalla principal. En la pantalla principal, Omori y sus compañeros observaban cómo Godzilla se abría paso a empujones. La mayoría de las naves que ya lo atacaban se encontraban enfrascadas en un tiroteo continuo, en el que perdían en número y velocidad. Algunas lograron adelantarse, pero resistieron muy poco antes de que el Kaiju las barriera, y algunos iconos de nave desaparecieron. Alternando entre la tabla de trazado y la pantalla principal, Omori les dijo a sus compañeros. ¿Así que esa es toda la flota que logró reunirse con nosotros? El oficial ejecutivo asintió antes de añadir. Las unidades restantes de la flota están demasiado lejos para unirse a nosotros. Hizo una pausa mientras escuchaba algo en su oído antes de volverse hacia el almirante. Señor, Godzilla se acerca a este lugar. Omori dejó escapar un profundo suspiro ante la mala noticia antes de decirles a sus compañeros comandantes. Todos los barcos a sus puestos de combate inmediatamente. Mientras los demás oficiales se ponían manos a la obra, el almirante japonés se dirigió a uno de sus oficiales de comunicaciones. Cuartel General de Señales, tenemos una alta probabilidad de que Godzilla se abra paso. El oficial hizo lo que le ordenaron mientras Omori se volvía para observar cómo los barcos reunidos se dirigían de nuevo hacia el fuego. Scarly Vincent. Al observar cómo una fragata clase Perry se hundía en llamas de proa a popa, Carlson maldijo en silencio e intentó mantener la compostura al ver cómo varios cientos de marineros perdían la vida. Al volver a la pantalla principal, la almirante hizo una mueca al observar cómo las unidades de la flota se enfrentaban a Godzilla. Si bien aún había numerosos barcos enfrentándose, la flota prácticamente no tenía reservas disponibles para el avance de Godzilla. Susho, mirando una de las otras pantallas, le dijo. Almirante, tenemos que retirarnos pronto, los niveles de munición están disminuyendo rápidamente y ya hemos perdido varios barcos. Carlson asintió con tristeza, pues además de las dos fragatas, acababa de perder un destructor de la clase Arleigh Burke. Considerando sus opciones, preguntó. ¿Cómo está el grupo Eisenhower? El oficial ejecutivo asintió antes de responder. El grupo de Eisenhower ha subido al 40%, mientras que su grupo aéreo ha perdido el 30%. Los grupos de superficie que lo acompañan han perdido el 45%. Carlson hizo una mueca ante la información antes de volver a las pantallas de radar. Y esto fue justo después de 45 minutos de combate. Nunca pensé que viviría para presenciar un combate como este. Desechó la idea y estaba a punto de contactar de nuevo con Bergen cuando la voz del comandante de todas las unidades navales de la Fuerza G intentó comunicarse. Activó su comunicador y Carlson habló inmediatamente con la persona al otro lado. Aquí el Vincent, adelante. JDS Yuga. Omori suspiró aliviado al oír las voces de los comandantes de sus unidades de flota, que ya se habían enfrentado a Godzilla. Mirando atentamente los mapas, Omori dijo por la red de mando. Retírense a estas coordenadas inmediatamente. Las voces al otro lado comenzaron a confirmar la orden mientras Omori se volvía hacia sus compañeros presentes. ¿Estamos listos? El oficial ejecutivo respondió simplemente. Todas las armas están cargadas, señor. Omori asintió antes de decir en la red de comando mientras la flota comenzaba a dirigirse al oeste. Prepárense para atacar en el momento en que lo tengan dentro del alcance. Usduit P. Eisenhower. Al observar la batalla, Andrew Bergen hizo una mueca de dolor al intentar determinar cómo ejecutar la retirada. Al ponerse al frente, el almirante gritó a los que estaban en las inmediaciones. Todas las naves preparen sus despliegues de torpedos y luego reúnanse en estas coordenadas a la máxima velocidad. Las naves que estén delante de Godzilla atacarán primero, y las demás a su alrededor lo seguirán.
Luego conectó con el Vincent. ¿Oíste eso, Tony? La voz al otro lado confirmó la orden antes de que Bergen se volviera a observar la batalla. Con la estrecha cobertura de los helicópteros EAUC, los buques de guerra de la Fuerza G giraron de inmediato para apuntar con sus tubos. 2 minutos después, los torpedos surcaron el agua desde todos los lados y en varias oleadas. Los torpedos frontales impactaron contra su objetivo y los posteriores, en un intento de evitar que el monstruo atacara a los barcos que pasaban cerca. Funcionó a pesar de varias explosiones de rayos atómicos que pasaron incómodamente cerca. Al observar el paso de Godzilla por estribor de Eisenhower, Bergen y sus compañeros oficiales en el puente intentaron mantener la compostura mientras los sistemas defensivos del portaaviones también entraban en acción con un saurio nuclear. Durante varios momentos clave de la travesía, la tripulación del portaaviones creyó que el monstruo los habría frito, pero afortunadamente, los sistemas de defensa, combinados con ataques aéreos clave, les permitieron pasar sin problemas junto a su enemigo. Una vez despejados, la tripulación respiró hondo antes de que el capitán ordenara que los motores se dirigieran al flanco. Mirando hacia atrás, al Godzilla que se alejaba lentamente, Bergen se volvió hacia su oficial ejecutivo. ¿Cuánto falta para que nos unamos a la flota principal? La respuesta fue que, a máxima velocidad, llegarían en 40 minutos. Sin apartar la vista del saurio nuclear, el almirante comentó en voz baja. Y esa información no tiene en cuenta que Godzilla seguramente nos perseguirá. Llévenos allí lo antes posible y estén atentos al apoyo aéreo. Golfo Pérsico. Los temores de Bergen y el resto de los comandantes navales de la Fuerza G se hicieron realidad cuando Godzilla disparó varias veces su rayo atómico para contener a sus enemigos antes de sumergirse de nuevo bajo la superficie con un enorme chapoteo. Inmediatamente, los ojos del monstruo parpadearon al ver varios torpedos dirigiéndose directamente hacia él. Rugiendo furioso ante las numerosas explosiones, Godzilla exhaló breves suspiros mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad de las profundidades del océano. Un minuto después, comenzó su avance mientras nuevos torpedos lo impactaban desde todos lados. Los submarinos que se encontraban frente a Godzilla aceleraron de inmediato sus motores para escapar y, afortunadamente, todos lograron escapar, aunque por poco, ya que Godzilla intentó alcanzarlos con los brazos. Una vez a salvo, los submarinos reorientaron su objetivo con sus sistemas de sonar antes de acelerar sus motores diésel a máxima potencia en un intento válido de alcanzar al monstruo. Contaban con apoyo aéreo de escuadrones de S-3 Vikings y P-3 Orions, que volaron repetidamente hacia la ubicación de Godzilla, lanzaron sus torpedos Mark 46 y esquivaron a toda velocidad. Sin embargo, algunos no fueron lo suficientemente rápidos, ya que un rayo de energía azul-blanco atravesó el agua varias veces para destruir el avión antisubmarino. Sin embargo, los constantes impactos de torpedos ralentizaron su avance. El saurio nuclear continuó avanzando inexorablemente, con el rostro desviado mientras buscaba nuevos objetivos grandes. No tuvo que esperar mucho, pues sus oídos captaron el ruido de los grandes motores. Con un pequeño gruñido y un parpadeo momentáneo, Godzilla corrió repentinamente por el agua como un torpedo gigante. JDS Yuga. Con los sistemas de sonar de toda la flota activados y a máxima potencia, avistaron rápidamente a Godzilla, que se acercaba rápidamente. Segundos después, el buque insignia transmitió órdenes para que la flota adoptara la formación de batalla, con los buques de guerra rodeando a los portaaviones en semicírculo. En el puente, el almirante Omori observaba en silencio cómo los alcances disminuían rápidamente. Una vez que el objetivo superó los círculos de alcance de sus torpedos, el almirante japonés se giró hacia sus compañeros oficiales y asintió en silencio antes de que los comandantes comenzaran a presionar varios botones para transmitir sus órdenes al resto de la flota. Comiencen el ataque. Lancen torpedos inmediatamente. Al unísono, las múltiples naves de la flota de la Fuerza G dirigieron sus tubos lanzatorpedos hacia la trayectoria prevista del saurio nuclear, y pronto varios peces se dirigieron hacia su ubicación. Pronto encontraron su objetivo. Las explosiones acumuladas retumbaron en las aguas alrededor de los combatientes, cegando temporalmente los sistemas de sonar. Sin embargo, la flota ya no los necesitó, pues el Kaiju emergió inmediatamente del agua. Rugiendo furioso ante el ataque, el monstruo entrecerró los ojos mientras evaluaba a sus enemigos. Levantando las manos en postura de ataque, Godzilla se dirigió hacia las naves, que respondieron de inmediato con una lluvia de fuego. Rugiendo de rabia ante la descarga inicial, Godzilla intentó avanzar, pero el muro de fuego lanzado frente a él fue suficiente para obligarlo a retroceder, sorprendido por el asalto.
Sin embargo, esto lo antagonizó aún más y, con varios fuertes movimientos de cola, el saurio nuclear cargó de nuevo a la batalla. Para sorpresa de los combatientes, rápidamente usó una combinación de movimientos de brazos y cola mientras se abría paso con su rayo atómico y se acercaba a la flota naval. Las naves líderes intentaron inmediatamente acciones evasivas, pero Godzilla reaccionó más rápido. Con sus aletas dorsales ya cargadas, Godzilla disparó su rayo atómico en un largo arco que destruyó 2 fragatas y varios helicópteros. Aquellos que escaparon de su ataque intentaron dispersarse, algunos navegando excepcionalmente cerca del saurio nuclear. A pesar de sus enemigos bombardeando desde todos los lados, Godzilla corrió inmediatamente hacia una de las fragatas japonesas cercanas y la agarró con sus manos. Clavando sus garras profundamente en el casco, el monstruo destrozó la estructura superior de la nave. Varias otras naves, junto con cachas, volaron para brindar apoyo, pero Godzilla los ignoró mientras continuaba destrozando la desafortunada fragata. Mientras los miembros de la tripulación que lograron escapar intentaban saltar de la nave, Godzilla retrocedió ligeramente mientras sus aletas dorsales cargaban. Sus asaltantes observaron horrorizados cómo el barco explotaba ante sus ojos, con casi todas las vidas perdidas. Antes de que pudieran reaccionar, Godzilla regresó a la vanguardia de la flota, con sus ojos rojos sangre ardiendo. Gruñendo mientras sus enemigos continuaban el ataque, Godzilla golpeó el agua con la cola antes de volver a la carga. Desde el puente, el comandante de todas las fuerzas navales de la Fuerza G se estremeció al ver a Godzilla desatar su casi ilimitado poder destructivo. Dirigiéndose a uno de sus oficiales de comunicaciones, Omori gritó: «Comuníquenme con los demás comandantes inmediatamente». Segundos después, Bergen, Carlson y los demás comandantes aparecieron en pantalla dividida en la pantalla principal. «Solicito actualización de estado inmediatamente». Uno a uno, los comandantes navales entregaron sus informes, que, como era de esperar, eran todos malas noticias. Omori maldijo en silencio antes de volver a mirar hacia afuera y preguntarse en silencio qué más podían hacer. Atacado por todos lados a quemarropa, el avance de Godzilla comenzó a disminuir mientras balanceaba la cara de un lado a otro. Al no ver nada, Godzilla emitió un pequeño gruñido al observar otra oleada que se dirigía al ataque. De repente, su boca se cerró y sus aletas dorsales se iluminaron antes de que una bola de energía emergiera de su enorme cuerpo. El pulso nuclear cegó a todos, alterando sus sensores y obligándolos a romper la formación, lo que afectó la tormenta de fuego que habían estado lanzando sobre Godzilla, quien aprovechó la oportunidad para desatar el caos. Observando a su oponente, el saurio nuclear cargó sus aletas y lanzó una devastadora descarga de fuego atómico. El rayo atómico destruyó 3 naves, mientras que las flotas aéreas sufrieron un duro golpe. Rugiendo victorioso, Godzilla aumentó rápidamente su velocidad mientras sus enemigos intentaban reagruparse. Aturdidos por el ataque, incluso los veteranos de la última guerra contra Godzilla ordenaron a sus grupos de flota que se separaran y se reagruparan. Esto redujo la potencia de fuego contra Godzilla y le permitió aumentar su velocidad de avance. Aunque algunos barcos intentaron reanudar el ataque, fue inútil, ya que Godzilla había atravesado las líneas de la flota. Algunas fragatas y 3 submarinos dispararon sus torpedos, pero no causaron daños apreciables al monstruo. Conmocionado por la demostración de poder, Omori observó cómo el monstruo se perdía en la distancia. Dirigiéndose al resto de los oficiales, dijo: «Necesito un plan de rumbo inmediato. Además, comuníquenme con el mando de campo. Díganles que se preparen para la llegada y envíen nuestras disculpas». Los oficiales cumplieron la orden y pronto Tachibana respondió: «Lamento informarle, señor, que Godzilla ha atravesado nuestras líneas y tocará tierra, señor». Tachibana asintió con total compasión y respondió: «Hagan lo que puedan y no se preocupen, lo entendemos». Omori confirmó la declaración y Tachibana cortó la comunicación antes de dirigirse a sus compañeros comandantes. «¿Qué fuerzas terrestres tenemos disponibles?». Stanton inmediatamente presionó varios botones y una de las consolas cercanas antes de responderle al general: «Tenemos estas fuerzas disponibles y el resto aún se está reuniendo». Tachibana hizo una mueca ante la declaración antes de anunciar al resto: «Envíenlos y preparen a otros para el combate». 20 millas al sureste de Al-Jubail, Arabia Saudita. 22:10 horas. Emergiendo de debajo del agua tras una enorme explosión, Godzilla parpadeó mientras observaba el área frente a él. Hasta donde alcanzaba la vista, había enemigos por todas partes, y un sinfín más se dirigían directamente hacia él, moviéndose de forma aparentemente desorganizada.
Anunciando su llegada, como si su aparición del agua no fuera prueba suficiente, con un fuerte rugido, Godzilla alzó las manos en posición de ataque antes de avanzar hacia sus poderosos enemigos humanos. En la orilla, los sorprendidos defensores aceleraron los preparativos, pues muchos sabían lo que les esperaba. Aunque Godzilla se acercaba rápidamente, los defensores contuvieron el fuego mientras intentaban reorganizarse para asestar mejores golpes iniciales al saurio nuclear. Algunos esperaban que el monstruo los ignorara, pero casi todos los demás sabían que la suerte no les había acompañado. Aunque nadie lo había atacado aún, Godzilla presentía que lo acechaba frente a él y a su alrededor constituía un enemigo potencial. Entrecerrando los ojos, Godzilla lanzó otro rugido desafiante mientras sus aletas dorsales se expandían antes de disparar el primer tiro. Rugiendo victorioso por el daño causado por su arma principal, Godzilla aumentó su velocidad mientras se acercaba a sus enemigos. Mientras observaba al monstruo disparar su rayo atómico antes de reanudar su avance, Tachibana cerró los ojos y exhaló un breve suspiro antes de volverse hacia sus compañeros comandantes. Ordenen a todas las fuerzas que comiencen a disparar. Luego, al ver la batalla en marcha, volvió a la pantalla. Que los caminos perdonen por lo que estamos a punto de desatar. A pesar de la confusión, las fuerzas de primera línea se habían organizado lo suficiente como para entrar en acción al recibir la orden. Mientras Godzilla se acercaba a la primera línea de defensa, numerosos grupos pequeños de tanques y vehículos blindados, formados en largas filas, desataron una temible descarga de fuego. La impactante lluvia de proyectiles y misiles desatados por sus enemigos obligó a Godzilla a retroceder, sorprendido. Rugiendo furioso ante el ataque, Godzilla golpeó el agua con la cola antes de continuar a través de la tormenta de fuego que la fuerza G desató sobre él. A medida que la potencia de fuego de sus enemigos se intensificaba, Godzilla les devolvió el favor disparando ráfagas aleatorias de su rayo atómico. Navegando cerca de la costa, los buques de guerra también bombardearon al monstruo mientras se dirigía hacia tierra. Sus cañones principales de 12,7 centímetros dispararon ráfagas rápidas junto con varias ráfagas de torpedos y ARSOC, pero se abstuvieron de usar sus otros misiles por temor a alcanzar a las tropas aliadas. La potencia combinada del fuego marítimo impactó contra Godzilla con la fuerza suficiente para hacerlo tambalearse varios pasos hacia adelante. Afortunadamente, no estaban en la lista de objetivos del monstruo, ya que, tras obligarlos a retroceder con varias descargas de rayos atómicos, Godzilla volvió a centrar su atención en la costa, donde lo aguardaban objetivos más grandes. Volando rápidamente desde sus bases aéreas, Nobunaga y Carter, junto con el resto de los primeros escuadrones aéreos de la Fuerza G en llegar a la zona de batalla, presenciaron un espectáculo increíble. Bajo ellos, se extendían pequeños grupos de vehículos blindados que atacaban al furioso Godzilla, quien a su vez respondió con una fuerza impresionante. Además del fuego terrestre que rodeaba a Godzilla, los pilotos también vieron ráfagas de misiles que lo impactaban desde todos los lados. Mientras observaba cómo Godzilla desataba su rayo atómico sobre un grupo de tanques tipo 90, Nobunaga reflexionó en voz alta. Camis, es una vista realmente increíble. Luego contactó a Carter. ¿Listo para ir allí? Carter asintió antes de responder. No sé ustedes, pero yo estoy tirando de la correa. Se giró para mirar al resto de los pilotos y vio que ninguno se había separado a pesar de que él y los demás lo habían autorizado. Añadió. También creo que quizás haya un buen número de nosotros que también están de acuerdo. Entonces se puso en contacto con los demás pilotos del grupo. Que cada disparo cuente. Ataquen. Nobunaga asintió y preparó sus armas antes de disparar. Gruñendo furioso mientras una lluvia de municiones desde el aire impactaba contra su torso y el área circundante, Godzilla parpadeó un instante antes de enfocar una sección de la línea. De repente, abrió la boca y una llama sostenida de color azul blanquecino cayó sobre los tanques y los vehículos de combate de infantería. Al disiparse, se abrió un agujero en las líneas, hacia el cual el monstruo comenzó a avanzar a toda velocidad mientras sus enemigos se acercaban para taponar la brecha. Pronto, en medio de las unidades terrestres de la Fuerza G, el saurio nuclear comenzó a infligir graves daños en el entorno rico en objetivos, destrozándolos con sus patas y cola mientras los vaporizaba con su rayo atómico. Mientras observaban cómo Godzilla aniquilaba a sus camaradas, varias unidades cercanas a la ubicación del monstruo entraron en pánico. Godzilla desató su poder destructivo en la zona.
Mientras los demás se compadecían, se mantuvieron en posición mientras Godzilla continuaba su feroz ataque, con sus armas ya armadas y apuntando directamente al Kaiju y sus tripulaciones, que esperaban su turno contra el monstruo. Aunque sabían que no tenían otra opción, ver a sus fuerzas luchando contra Godzilla a quemarropa era angustioso. Tachibana. Díganles que se separen y abran distancia. Al ver cómo Godzilla los perseguía activamente, el general comentó a sus compañeros comandantes. Parece que esta vez sí nos está atacando. Marchando por el desierto, Godzilla comenzó a alejarse de la costa, aunque se mantenía dentro del alcance de los cañones principales de los buques de guerra. Olfateando el aire a su alrededor, Godzilla rugió antes de dirigirse al sur, mientras sus enemigos lo atacaban por todos lados. A su vez, el monstruo atacó con su rayo atómico, pero la mayoría de sus víctimas apenas lograron esquivarlo. Gruñendo mientras sus enemigos seguían resistiéndose, el saurio nuclear golpeó el suelo con la cola antes de continuar su avance. Aunque tomadas por sorpresa, las unidades terrestres de vanguardia se habían recuperado del impacto inicial y estaban montando una defensa feroz. Mientras algunas se enfrentaban al monstruo de frente, otras realizaban ataques relámpago, con la esperanza de obligar a Godzilla a reaccionar y ganar tiempo para los demás. Quienes atacaban desde posiciones fortificadas, atacaban al monstruo antes de cambiar de posición en el último momento para evitar un posible contraataque. Mientras la lucha se intensificaba, varias unidades comenzaron a abandonar sus posiciones y a dirigirse rápidamente hacia la retaguardia, para preocupación de quienes seguían resistiendo el avance del monstruo, aunque comprendían sus razones. Afortunadamente, los refuerzos comenzaron a llegar justo detrás de ellos, con sus armas ya apuntando al monstruo. Abriéndose paso entre sus enemigos, Godzilla rugió mientras infligía daño a los tanques y vehículos de combate de infantería que se acercaban demasiado. Afortunadamente, la mayoría logró replegarse con firmeza ante el avance del monstruo, sin dejar de dispararle a su gruesa piel. Enfurecido por la resistencia que encontró, Godzilla detuvo su avance y se giró para despejar el área circundante de sus asaltantes. En sus vehículos blindados, los soldados estadounidenses y japoneses se concentraban en sus tareas, pues sabían que era la única manera de sobrevivir. Los comandantes gritaban órdenes por la red de mando mientras los artilleros disparaban contra Godzilla en los puntos donde, según creían, el monstruo sería más vulnerable. Aunque la mayoría de las veces debían mantener la distancia con los vehículos que los acompañaban, los conductores también se las arreglaban para evitar las represalias del monstruo. En lo alto, los escuadrones aéreos de la Fuerza G rugieron al unirse al ataque. Observando cómo disminuía la distancia entre los combatientes, las aeronaves estadounidenses y japonesas cargaron sus municiones generales antes de lanzarse al ataque en oleadas, disparando una lluvia de disparos y misiles guiados contra la enorme figura del objetivo. Cuando Godzilla giró para recibir el ataque, los cazas que iban en cabeza lanzaron sus bombas, la mayoría de las cuales se abrieron para llover varios cientos de pequeñas municiones letales sobre el saurio nuclear antes de despegar a toda velocidad. Si bien la mayoría de las municiones dieron en el blanco, algunas cayeron incómodamente cerca de las fuerzas terrestres, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales. Desde un puesto de mando, el coronel Benson y el coronel Shiratori observaban con expresión seria mientras sus fuerzas, junto con las de sus compañeros de armas, libraban una brutal batalla contra Godzilla. Mientras el saurio nuclear avanzaba a ráfagas, Shiratori dijo: "Es un auténtico desastre ahí fuera". Benson asintió con una expresión igualmente sombría mientras observaba a las fuerzas combinadas estadounidenses y japonesas luchando contra el monstruo que embestía con fuerza. Así es, y creo que se va a poner aún más feo. El coronel japonés no rebatió la afirmación mientras observaban la batalla antes de que Benson se pusiera al teléfono. Las baterías de artillería están preparadas para la misión de fuego. Shiratori se giró para mirarlo antes de que Benson respondiera a su pregunta tácita. Por si acaso. El coronel japonés asintió con tristeza. Marchando hacia adelante bajo la lluvia de fuego, Godzilla rugió furioso mientras sus enemigos no cedían en sus ataques. Mientras sus ojos escudriñaban el área frente a él, Godzilla gruñó antes de quemar el paisaje con fuego atómico. Al evaluar los resultados del ataque, Godzilla rugió victorioso antes de continuar, aplastando a quienes sobrevivieron a su rayo atómico pero no pudieron escapar a tiempo. Mientras retrocedían, las unidades de vanguardia pidieron apoyo para cubrir su huida, incluso a riesgo de sufrir bajas por fuego amigo.
Pronto, el terreno entre los tanques y Godzilla se llenó de explosiones mientras la artillería y el apoyo aéreo caían sobre la zona en rápida sucesión. Aprovechando la ayuda, las unidades terrestres intentaron abrir la mayor distancia posible. Sin embargo, parte del fuego de artillería explotó entre la retaguardia al ampliar la distancia con el monstruo. Para los más cercanos al monstruo, era una lucha por la vida, mientras su enemigo los acosaba constantemente. La distancia entre ambos combatientes se redujo lo suficiente como para que los tanques usaran sus ametralladoras, aunque todos sabían que eran prácticamente inútiles contra un objetivo de tal poder. Con la muerte acechándolos por todos lados, las tripulaciones de los tanques lucharon como si no tuvieran nada que perder, mientras los artilleros disparaban proyectiles contra la enorme figura del monstruo en rápida sucesión. Continuando su avance hacia un gran grupo de luces a lo lejos, Godzilla se abrió paso entre una feroz resistencia. Al aparecer una nueva oleada de enemigos frente a él, Godzilla los combatió metódicamente hasta que se retiraron de su alcance antes de proseguir su marcha. De vez en cuando, sin embargo, Godzilla parecía apuntar específicamente a varios grupos de enemigos que percibía como amenazas importantes. Aunque habían librado una ardua lucha durante casi una hora, quienes ya se habían enfrentado a un Godzilla aparentemente potenciado seguían sorprendentemente con muchas ganas de luchar. Al llegar a la línea de defensa alrededor del cuartel general, la mayoría se dirigió a rearmarse, mientras que quienes contaban con una cantidad considerable de munición ocuparon sus puestos en las fortificaciones construidas a toda prisa. Estas contenían una mezcla de tanques y vehículos de combate de infantería, BZI, mezclados con las pesadas defensas del cuartel general. Los equipos de misiles antitanque se apostaron alrededor de los BZI con sus armas listas, manteniendo al mismo tiempo una línea abierta para escuchar las órdenes de evacuar rápidamente. Sobrevolaban directamente escuadrones de helicópteros, la mayoría asignados a las fuerzas terrestres, y sobre ellos volaban escuadrones de helicópteros que operaban de forma independiente. A mayor altitud se encontraban los escuadrones de cazas combinados, que esperaban la señal de descenso. Entre ellos esperaban los Super Décimo y los Garuda II, con sus tripulaciones listas para el combate. Cuartel General de Campo de G-12. En el centro de operaciones principal, el personal de mando de la Fuerza G observaba atentamente cómo sus fuerzas terrestres comenzaban a rodear el cuartel general. Todos estaban ocupados consultándose sobre sus fuerzas cuando uno de los oficiales de comunicaciones les gritó: «Señor, todas las fuerzas de vanguardia han llegado a la línea de defensa y se han reabastecido. También hemos establecido contacto con las demás fuerzas». Los comandantes se miraron entre sí antes de que Middleton preguntara: «¿Alguna novedad sobre si ayudarán?». El oficial de comunicaciones negó con la cabeza. «Negativo, parece que la mayoría se están quedando atrás. Los saudíes ya están tomando posiciones, mientras que el resto ha estado enviando refuerzos por avión». Luego, resaltó la ubicación de estos refuerzos en una de las pantallas grandes. Los comandantes hicieron una mueca ante la declaración antes de que Tachibana comentara: «Maldición, parece que no tenemos otra opción. Estamos solos». Tras una pausa para observar en silencio a todos los presentes, dio la orden: «Aceleren la evacuación lo mejor que puedan. A todas las fuerzas, que cada disparo cuente». Al este de la sede del campo G-14 a lo largo de la autopista 95. A pesar de los increíbles esfuerzos de la Fuerza G, Godzilla avanzó inexorablemente hacia su destino. Escudriñando el área frente a él con sus ojos rojos como la sangre, Godzilla gruñó al ver a su objetivo frente a él y a sus enemigos reagruparse una vez más. Rugiendo hacia el cielo como si anunciara a todos a su alrededor que era su turno de morir, Godzilla se lanzó hacia adelante una vez más mientras un repentino silencio descendía sobre el campo de batalla. Los defensores contuvieron el fuego mientras Godzilla se acercaba, intentando asestar una descarga que lo obligara a detenerse y a luchar de verdad. A medida que las distancias se reducían a las óptimas y llegaban las órdenes, decenas de cañones dispararon casi a la vez, seguidos de cerca por una segunda descarga mortal. Al principio, funcionó, ya que la enorme lluvia de fuego que impactó la piel gris carbón de Godzilla lo obligó a retroceder. Sin embargo, el monstruo recuperó rápidamente el equilibrio y, con un rugido al cielo nocturno, escudriñó la zona con sus ojos rojos como la sangre antes de cargar contra sus enemigos. Por suerte, los defensores dispararon lo suficiente como para frenar su avance, lo que lo enfureció al observar los movimientos de sus enemigos en el suelo.
Con una gran cantidad de objetivos frente a él, Godzilla ni siquiera parpadeó antes de que sus aletas dorsales se iluminaran y desatara su rayo atómico, balanceando la cabeza de arriba a abajo y de lado a lado mientras intentaba matar a algunos de sus numerosos enemigos. Aunque seguían atacando a Godzilla, los tanques y vehículos de combate de infantería también se prepararon para cambiar de posición al observar al saurio nuclear dirigir su rayo atómico con fiereza. Tras disparar varias ráfagas más de armas y misiles, las unidades de la primera línea de defensa comenzaron a retirarse de sus posiciones defensivas iniciales, manteniendo al objetivo bajo fuego. Los que estaban delante se retiraron directamente a la siguiente línea de defensa, mientras que el resto se movió para atacar a Godzilla por los lados y la retaguardia en combates continuos. Aunque los pocos que se retiraron directamente del monstruo perdieron la vida cuando este los aplastó, el resto apenas logró escapar y evitar la ira de Godzilla. Godzilla gruñó al observar cómo los enemigos bajo él comenzaban a dispersarse. Sus enormes pies alcanzaron a algunos, pero el resto comenzó a abrir distancia rápidamente antes de que pudiera aplastarlos con los pies o la cola. Gruñendo al ver los diminutos objetos que se escabullían bajo él, las aletas dorsales de Godzilla se iluminaron antes de barrer el suelo justo debajo de él con una ráfaga de su rayo atómico, destruyendo varios tanques y vehículos de combate de infantería amontonados. Antes de que pudiera disparar otra ráfaga, una lluvia de artillería impactó sobre y alrededor del enorme saurio nuclear, envolviéndolo en una mezcla de explosiones y humo. Cuando el humo se disipó, Godzilla gruñó al ver a sus enemigos enfrentándose a él a distancia, antes de volver a reducir la distancia. Con los problemas en la retaguardia empezando a resolverse, llegaron más refuerzos al campo de batalla. Mientras se acercaban por última vez a la ubicación de Godzilla, muchos susurraban entre sí al pasar junto a los restos de las últimas horas. Mientras gran parte de las reservas se dirigía al frente, el resto se dirigía a posiciones desde las que contraatacar a los Kaiju. Aunque impresionante, la defensa, que inevitablemente sirvió como un dique contra una tremenda tormenta, finalmente fracasó cuando Godzilla se abrió paso a empujones contra los defensores en la primera línea. Rascando el suelo bajo sus pies con varias ráfagas de su rayo atómico, Godzilla rugió de victoria antes de aumentar su velocidad, aplastando a los remanentes, así como a los supervivientes que no pudieron escapar a tiempo. Al observar varios escuadrones de tanques y otros vehículos blindados que intentaban reunirse frente a él, Godzilla los vaporizó de inmediato con su aliento atómico. La destrucción resultante conmocionó a las unidades cercanas, que apenas reaccionaron a tiempo mientras Godzilla avanzaba hacia la brecha en las líneas de fuerza G. Rugiendo al avistar las estructuras frente a él, Godzilla golpeó el suelo con la cola antes de que sus aletas dorsales se lanzaran hacia adelante y comenzara a incendiar el área a su alrededor. Aunque el personal ya había evacuado parcialmente los edificios cercanos, aún contenían munición, combustible y otros suministros, que rápidamente se incendiaron en enormes bolas de fuego. Decenas de soldados y civiles murieron al instante, mientras que otros murieron gritando por las horrendas quemaduras que resonaron por todo el campo de batalla. Mientras los civiles se dispersaban buscando refugio, las tropas intentaron llegar a sus unidades. De hecho, llegaron al punto en que las unidades de primera línea rápidamente aceptaron a los rezagados que venían de otras unidades blindadas. Las formaciones reunidas apresuradamente intentaron formar una posición de bloqueo temporal contra el monstruo mientras los civiles huían del área y llegaban refuerzos para tapar la brecha. Muy por encima de la zona de batalla. A lo lejos, una entidad oscura percibió la carnicería que se desarrollaba bajo sus pies. Voló en círculos en silencio antes de comenzar a gruñir al percibir una presencia familiar. Sus ojos amarillos parpadearon durante unos instantes, como si estuvieran profundamente concentrados, antes de emitir un rugido similar al de una hiena. Desplegando sus enormes alas rojas, la entidad oscura voló de inmediato hacia el lugar del disturbio. Cuartel General de Campo de G-10. Mientras los múltiples operadores de radar en los barcos, tierra y aviones monitoreaban el intenso combate, se mantenían alerta ante la posibilidad de intrusos que se dirigían a la zona. En cuestión de minutos, varios radares detectaron la aproximación de la entidad oscura cuando comenzó a descender. Inmediatamente, se informó al cuartel general de la Fuerza G cuando uno de los operadores anunció a toda la sala: «Señor, tenemos un ovni dirigiéndose hacia la ubicación de Godzilla». Los ocupantes de la sala dejaron escapar un grito de sorpresa ante el informe, y Miki Saegusa, profundamente concentrada, fue la que reaccionó con mayor intensidad. Volviéndose a mirar a sus superiores, quienes asintieron ante su expresión seria, Saegusa se volvió hacia los operadores y les preguntó:
¿Ya tienen una vista? El oficial negó con la cabeza antes de que Saegusa ordenara. Envíen todas las unidades aéreas disponibles para identificar al recién llegado. En las bases aéreas alrededor de la zona de batalla, varios escuadrones se reequiparon para el combate aéreo. Tras una rápida sesión informativa sobre el ovni, los cazas despegaron inmediatamente antes de acercarse rápidamente al objetivo. Al acercarse al alcance visual del ovni, los escuadrones aéreos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, al encontrarse cara a cara con un demonio rojo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la abominación atacó con una ráfaga de energía roja desde sus fauces, matando a 4 cazas y dispersando al resto. Rápidamente se recompusieron y se prepararon para enfrentarse a una ráfaga de misiles y ametralladoras. Para su sorpresa, el recién llegado rápidamente tomó la delantera a pesar de su enorme masa. En 10 minutos de furioso combate aéreo, el enorme Kaiju atravesó las defensas aéreas y continuó hacia su destino. Los escuadrones aéreos se reagruparon antes de iniciar la persecución, con algunos disparando sus armas en un vano intento de frenar al ovni. Al observar cómo el monstruo se alejaba en la distancia mientras varios misiles impactaban inútilmente contra la gruesa piel roja del Kaiju, el piloto principal envió una señal por la red de mando al centro de mando de campo de Lunk. Cuartel General de Campo de Jefe 2348. Mientras todos estaban ocupados coordinando la defensa contra Godzilla, uno de los oficiales de comunicaciones gritó: «Señor, el ovni ha atravesado las defensas aéreas y continúa hacia este lugar». Luego se ajustó los auriculares mientras escuchaba las actualizaciones antes de añadir apresuradamente: «Señor, tenemos visibilidad del objeto no identificado». Al notar el tono de voz, Tachibana preguntó con severidad: «Púlsalo en la pantalla principal». El oficial respondió a la orden y, en pocos segundos, el personal de mando dejó escapar un grito ahogado al ver que era el objeto. Saegusa fue la primera en hablar, su voz se redujo a un susurro de una mujer muy anciana. «¿Qué tan lejos está de Godzilla?». Asustado por la visión del recién llegado, el oficial respondió: «El tiempo estimado de llegada es de 10 minutos». Al oír esa respuesta, todos tenían caras serias, pues muchos eran veteranos del último día de la última guerra contra Godzilla. Al ver cómo el demonio Kaiju se acercaba a Godzilla, Umezu preguntó a sus compañeros comandantes: «¿Cuánto tardarán en evacuar?». Uno de los otros oficiales subordinados respondió a la pregunta del general japonés: «No lo suficientemente pronto, señor». Los demás dejaron escapar un profundo suspiro antes de que Tachibana dijera a sus compañeros comandantes: «Hagan señales a todos para que se preparen para la posible llegada del objeto no identificado». Saegusa susurró en voz baja al presentir el significado de la llegada de la criatura. Como si reviviera su juventud, susurró a cualquier deidad que la oyera: «Que los caminos ayuden a todos». Área logística de Jefe 15 millas al oeste de la autopista 95. 23:56. De vuelta en tierra, Godzilla continuó su ataque contra los defensores de la Fuerza G y las instalaciones. Mientras el monstruo seguía avanzando, sus enemigos lo atacaban en movimiento, rodeándolo mientras disparaban con sus armas. A los ojos de las tropas en primera línea, el monstruo parecía una estatua inamovible, resistiendo las descargas que se le desataban sin que su enorme figura se viera afectada. A pesar de la intensidad del combate y los embates del monstruo, Benson, Shiratori y todos los demás se mantuvieron firmes, frenando el avance de Godzilla y obligándolo a desviarse de su destino para luchar contra ellos. Inevitablemente, la lucha se convirtió en una batalla campal que llevó a las unidades terrestres de la Fuerza G al extremo, pues incluso en sus mejores momentos, las bajas inevitablemente aumentaban rápidamente. Siempre que una unidad había combatido intensamente durante un largo periodo, se retiraba como podía mientras otra ocupaba su lugar. Las únicas unidades que estaban en constante acción eran la artillería, e incluso entonces, la mitad de sus cañones retenían el fuego hasta que las tropas de primera línea lo solicitaban. Mientras varios MBT-92 avanzaban para atacar a Godzilla con sus armas principales, una lluvia de rayos de energía roja cayó sobre ellos, vaporizándolos para sorpresa de todos. Antes de que nadie pudiera descubrir la fuente, varias unidades más fueron alcanzadas por una descarga de rayos de energía roja. Godzilla parpadeó antes de que una lluvia de fuego rojo cayera sobre él también. El combate cesó cuando los combatientes miraron al cielo para ver el apoyo aéreo de la Fuerza G atacando un objetivo enorme. Mientras observaban cómo el objeto disminuía su altitud, una gran cantidad de objetos más pequeños emergieron de él antes de caer también al suelo.
Aunque un gran número de cañones de la Fuerza G se dirigieron al cielo para atacar a los recién llegados, fue demasiado tarde, ya que solo pudieron matar a unos pocos antes de que aterrizaran con tal fuerza que lo hicieron temblar. Las unidades aéreas también se unieron para detener la caída de los gigantescos objetos circulares, con poco o ningún éxito. Al emerger de los cráteres, los cangrejos observaron el entorno objetivo frente a ellos antes de que todos crepitaran de alegría y desataran el infierno. Al observar cómo los enormes cangrejos devastaban al enemigo frente a él, Godzilla gruñó cuando varios se dirigieron hacia él. Levantando las manos en posición de ataque, las aletas dorsales del monstruo cargaron antes de desatar un fuego blanquiazul contra las criaturas rojas parecidas a cangrejos. Aunque el rayo de energía mató a 3 de ellos, el resto saltó para apartarse y, antes de que pudiera disparar otra ráfaga, los cangrejos saltaron por los aires antes de aterrizar justo en su piel, mientras disparaban un rayo de energía roja desde sus mandíbulas. Una vez que los cangrejos aterrizaron sobre Godzilla, comenzaron a golpearlo con sus pinzas, bañándolo con una lluvia de rayos de energía roja. Al principio, Godzilla intentó atacar a las criaturas con forma de cangrejo y, de hecho, las arrojó y rodó por el suelo para librarse de ellas. Sin embargo, estas demostraron ser resistentes y continuaron aferrándose a la piel de Godzilla. Gruñendo furioso, el saurio nuclear cerró la boca y sus aletas dorsales se iluminaron antes de que una explosión de energía nuclear emanara de la enorme figura del monstruo. Rugiendo furioso ante la resistencia, las aletas dorsales de Godzilla se iluminaron antes de disparar una ráfaga de rayos atómicos, incinerando todo lo que se movía en su trayectoria. Rugiendo ante la masacre, Godzilla escudriñó el área frente a él en busca de posibles objetivos antes de reanudar el disparo de su rayo atómico a su alrededor. Sin embargo, un gigantesco rayo rojo proveniente del cielo impactó a Godzilla, obligándolo a retroceder e impidiéndole disparar una descarga de su rayo atómico. Al girarse para buscar el origen del ataque con un rugido descomunal, Godzilla parpadeó al encontrarse cara a cara con un temible enemigo que creía muerto hacía tiempo. Aquellos con quienes luchó antes compartieron el mismo sentimiento al encontrarse cara a cara con un terrible demonio del final de la última guerra.